siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Nuestro Dios está con nosotros en este lugar, en nuestros corazones. Nuestro Dios, único Dios, creador de los cielos y la tierra. Santo, santo, santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre. Santo, santo. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que tú me das para poder orarte, para poder bendecirte, Dios amado, Señor, y así poder, Padre amado, elevar tu nombre, Señor, en esta noche, Señor, porque sé que tú me das la fortaleza, Dios Santo, sé que tú me das, Padre amado, Señor, esa comunión contigo, Padre amado, para poder adorarte, Dios. Gracias te doy, Padre amado, Señor, y en este tiempo, en esta hora, Dios Santo, Dios amado. Y así, Padre amado, Señor, quiero, Padre amado, Señor, continuar, Padre amado, Señor, con este evento, Dios Santo, Señor, que tú has preparado, Señor, en este momento, Señor. La palabra, Señor, que sea, Padre Santo, de bendición para cada uno de mis hermanos, para cada uno, Padre amado, Señor, en nuestras vidas, Señor. Y así podamos ir creciendo, Padre amado, espiritualmente, ya sea, Padre amado, Señor, con tu presencia, ya sea, Padre amado, Señor, con tu palabra, Señor. Gracias te doy, Padre amado, Señor. Gracias, Dios bendito. Tu nombre, Padre amado. Amén. Hola, hola. Bien. Muy buenos días, amados pastores. Les saludamos con el paz del Señor a todos los pastores que en este Congreso de Líderes Cristianos nos está visitando. Hoy es primer día y vamos a dar inicio. Y también el expositor ya llegó y vamos a tener 2 mañanas, hoy viernes y mañana sábado. Estaremos recibiendo de gran manera el corazón de Dios, la palabra de Dios. El expositor nos impartirá. Bien, para avanzar vamos a invitar, también tenemos en el programa al pastor. Nos va a bendecir con oración para que este evento sea de mucha bendición. Voy a invitar al pastor presidente de las Iglesias Unidas de El Alto, pastor Víctor Hugo Quispe. Adelante, por favor. Amados hermanos, tengan buenos días. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir que el Espíritu de Dios se mueva acá y bendiga el Señor y nos hable a cada uno a través de nuestro siervo Pablo Sims, que viene desde la República de México, en especial para poder ser portador de la palabra de Dios. Que el Señor abra nuestros corazones, nuestros entendimientos y también dé fortaleza al expositor. Oremos, amados hermanos.
Amado Dios y Todopoderoso, en esta mañana nos congregamos en tu nombre para poder escuchar tu palabra a través de tus siervos, Señor. Los encargos, recomendaciones, guías y todo lo que tú quieres, Señor. Bajo tu guía de tu Espíritu Santo, pues bendiga a todos los hermanos que estamos reunidos acá y a los que vienen. Bendiga en gran manera a nuestro hermano Pablo Sim, para que él sea usado por tu Espíritu Santo y abra a cada corazón de cada uno de nosotros, para que podamos entender tu palabra, para que podamos retenerlo y ponerlo en práctica posteriormente, Señor. Toda esta conferencia, Señor, entregamos en tus manos, que todo lo que se haga para la honra y gloria de tu nombre. A ti sean pues las glorias por los siglos de los siglos. Damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Hola, muchas gracias, pastor. Aplausos también al pastor presidente que muy gentilmente nos está visitando también en este primer día de CLF. Dios va a bendecir grandemente este evento y como siempre la hora pasa rápidamente, ¿no es así, pastores? Por eso algunas partes del programa también vamos a obviar. Ahora vamos a invitar al pastor anfitrión de la Iglesia Generación de Fuego, que muy gentilmente nos está prestando el ambiente para este Congreso de Líderes Cristianos. Pastor Marcelo Espejo, él va a dar unas palabras de bienvenida y felicitaciones al Congreso de Líderes Cristianos. Adelante, pastor. Gracias. Muy buenos días, pastores, pastores líderes y también a todos los hermanos que nos visitan en este día, como también mañana será. Bueno, en mi calidad de anfitrión realmente estoy muy agradecido al Señor, porque el Señor ha dispuesto realmente, ¿cierto?, este evento que es tan importante para cada uno de nosotros. El pastor Pablo, él trae realmente, ¿cierto?, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo Jesús, el Señor. Es lo que estos días, también vamos a recibir en 2 mañanas como también 3 noches. Una bendición realmente. Me siento realmente muy, muy agradecido al Señor. Además de eso, mi alma se agrada, también mi espíritu está muy, muy, muy agradecido al Señor por ver a todos ustedes, por ejemplo, que estamos reunidos en esta mañana. Y pues nosotros, como decía también, ¿cierto?, el pastor de las Iglesias Unidas, no podamos recibir todo lo que el pastor va a compartir y retenerlo, tener en nuestra mente y además de eso, poner en acción. Para eso hemos venido. Yo estoy contento, una vez más les digo, y queremos realmente, ¿cierto?, la unidad en el Espíritu Santo Dios, con los pastores de la ciudad de El Alto, como también los pastores de Misión de Buenas Nuevas, en fin, y el pastor también de Sociedad Bíblica, pastor Antonio Muñoz, que está también con la librería presente acá. Una buena cosa realmente, ¿cierto? Un saludo cordial entonces a todos los pastores y también a los hermanos que están presentes. Vamos a recibir realmente estos días, ha de ser una grande bendición del pastor, porque él tiene mucho conocimiento, como vemos, porque además no solamente es pastor, también doctor en teología. Eso es lo que al menos vemos. Una vez más digo, hermanos, pastores, líderes, yo estoy agradecido al Señor, sumamente agradecido al Señor. Este pequeño ambiente realmente, ¿cierto?, el Señor ha dispuesto para que acá se llevase, por ejemplo, las veces que deseemos, ¿no? Eventos como este tipo, las veces. Va a estar siempre disponible este lugar para todos.
Ahí tenemos a la entrada también un letrero muy grande que dice, por ejemplo, es para toda la familia en Cristo Jesús. Y aquí vamos a estar recibiendo, como hoy estamos recibiendo de la misma forma también en los posteriores. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga ricamente. Hasta luego. Gracias, Pastor Marcelo. Muchas gracias. Y también como misión, Buenas Nuevas, a nivel mundial está desarrollándose, está trabajándose. Y CLF, ¿qué es CLF? Por medio de CLF nosotros queremos llegar a los pastores, a las iglesias, y por medio de CLF tenemos estudio profundo de la Biblia. Por medio de CLF también queremos que todos los pastores, todos nosotros podamos volvernos a la Biblia. Y no queremos hacer denominaciones, sino más bien ayudar también por medio de CLF, haciendo capacitaciones también. Bien, seguidamente también vamos a ver la trayectoria video documental de la misión, cómo a nivel mundial está desarrollando, está trabajando para Dios. Vamos a ver video documental de la misión Buenas Nuevas. Adelante. En el corazón de las personas que han cambiado la historia del cristianismo estuvo firmemente la palabra de Dios a través de los tiempos. En el año de 1962, una palabra de la Biblia entró al corazón de un joven quien estaba en desesperación. Esa palabra cambió su vida. Desde aquel momento ha estado entregado a los trabajos del Evangelio, viendo cosas que él nunca pudo imaginar. Hasta ahora, la misión Buenas Nuevas está predicando el Evangelio puro con el enfoque en el perdón del pecado y cómo poder nacer de nuevo mediante la sangre de Jesucristo conforme a lo que está escrito en la Biblia. Enseñando cómo llevar la vida espiritual confiando solamente en la palabra de Dios y no en la obra ni en el esfuerzo humano. Predicando este precioso Evangelio, Dios ha permitido establecer su iglesia formando ministros, organizando grandes seminarios bíblicos y fundando misiones en el extranjero. Recientemente ha impulsado distintas formas de trabajar para guiar a los jóvenes de esta generación. Aunque ha habido mucho sufrimiento y persecución en el camino, estamos anunciando el Evangelio con mayor fuerza, confiando en las palabras que Dios nos muestra. En este momento hay trabajos incesantes que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo, llegando a miles de personas que pueden escuchar el Evangelio mediante la misión Buenas Nuevas, y de esta manera llegan a ser libres de sus pecados, llegando a vivir una vida feliz. El Seminario Bíblico de la Misión Buenas Nuevas dio su inicio con el Gran Seminario Bíblico en el año 1986. A partir de aquel seminario, se ha realizado en las principales ciudades del mundo durante más de 35 años hasta el día de hoy. Muchas personas que sufren por los pecados han recibido la salvación por medio de la palabra que se predica en los seminarios realizados cada año. En el verano e invierno de cada año, se realizan retiros espirituales en donde los hermanos se fortalecen compartiendo sus experiencias unos con otros y escuchando la palabra de Dios.
Desde que fue enviado el primer misionero a Alemania en septiembre de 1989, los misioneros en más de 90 países actualmente se encuentran predicando el Evangelio de forma continua. El Evangelio no solo se está predicando en las principales ciudades y países del mundo. Recientemente se está esparciendo en las aldeas indígenas de América del Norte y en las islas ubicadas en el Pacífico Sur. Recientemente, las fronteras del Evangelio se han ampliado mediante la cooperación de los líderes cristianos provenientes de distintas partes del mundo a través del CLF. El Congreso de Líderes Cristianos fue establecido con el objetivo de establecer un punto de retorno hacia la correcta vida de fe cristiana centrada en la Biblia únicamente. Después del primer CLF realizado en la ciudad de Nueva York en el año 2017, se ha esparcido por toda América Latina, África y Asia de manera incesante. Muchos líderes cristianos de diferentes países y continentes anhelan trabajar junto a Misión Buenas Nuevas. Los evangelistas llevan el evangelio correcto a las personas y son quienes guían a los santos a vivir por la fe. Por ello, deben estar conectados con Dios. En el año de 1976 comenzó la escuela misionera de la Misión Buenas Nuevas, la cual consiste en enseñarles a confiar solamente en Dios en todo el proceso de aprendizaje para su envío y la vida de su ministerio. También se envían cientos de ministros desde varios países, alumnos graduados del Mahanaim Bible College. Para aquellos miembros quienes tienen interés de evangelizar y residen en un lugar donde no hay una sede, se fundó el Mahanaim Bible Training Center, donde se imparten clases online desde el año 2010. Además, en el 2020, la Good News Theology School fue fundada en Nueva York como un centro educativo de líderes cristianos que cubre el mundo entero. La Misión Buenas Nuevas ha fundado la Fraternidad Internacional de Jóvenes IYF, cuyo propósito es formar una mentalidad adecuada de cambio, de desafío y de unión en los jóvenes a través de diferentes actividades. El World Camp prepara diversas actividades culturales, experiencias y entrenamientos de liderazgo. El servicio de voluntariado Good News Corps es un programa en el cual los jóvenes viven durante un año en el extranjero desarrollando cualidades dignas de un líder global. Las actividades de IYF han servido como guía para el corazón de aquellos jóvenes sin dirección alguna, razón por la cual hemos sido recibidos con gran aceptación en diferentes países y está perfilándose como el modelo para la educación de los jóvenes. La Misión Buenas Nuevas está anunciando el Evangelio en cada rincón del mundo mediante diferentes medios de comunicación. Los más recientes seminarios bíblicos online fueron transmitidos en más de 125 países mediante más de 661 estaciones de transmisión en 61 diferentes idiomas, llevando el Evangelio a miles de personas alrededor del mundo. El pastor Ok Suk-par es el primer pastor coreano que transmite sus predicaciones en el canal CTN, canal cristiano de mayor confianza durante un año a nivel mundial. Asimismo, sus 77 publicaciones están guiando actualmente la vida de un sinnúmero de personas hacia el Evangelio y la correcta vida de fe cristiana. La Misión Buenas Nuevas ha sido como la luz y la sal del mundo, brindando esperanza a muchas personas. La educación para el desarrollo del intelecto que capacita a los jóvenes a ser líderes de la generación venidera han influenciado positivamente en la vida de aquellos jóvenes que, a pesar de tener infinitas capacidades, tienen el corazón débil. Además, el Servicio Voluntario de Médicos ha comenzado con su servicio desde el año 2008 en África, las islas del Pacífico Sur, Centro y Sudamérica, curando las enfermedades de muchas personas en los países de bajos recursos y salvando también el corazón de ellos. El pastor Ok Suk-par, quien fundó la Misión Buenas Nuevas después de recibir la salvación en el año de 1962, es un verdadero siervo de Dios que predica el Evangelio con un corazón humilde, quien encuentra en la Biblia las respuestas a todos los problemas. No solamente se dedica a ministrar la iglesia, sino también realizar diversas actividades sociales por medio de la Fraternidad Internacional de Jóvenes, la cual también fue fundado por él, al igual que el Coro Gracias. Ha logrado que todas las personas con quienes se encuentran cambien y reciban una nueva esperanza. Recientemente se ha encontrado personalmente con ministros y líderes de distintos países para predicarles el Evangelio. En especial, el pastor colabora de manera activa en la educación de los jóvenes a través de las actividades de IYF.
Se podría decir que las huellas que ha dejado la misión Buenas Nuevas es como si fuera otro libro similar al libro de Hechos que está en la Biblia. Desde que dimos el primer paso confiando en la palabra de Dios, hemos visto cómo Dios cumple su palabra sin ninguna falta. El perdón de los pecados da la verdadera felicidad. La mejor noticia del mundo es el Evangelio, y es lo que nosotros predicamos. Sí, muchas gracias. Más aplausos, por favor. Así pudimos nosotros también mostrar cómo Dios, por medio de la misión, nos permite expandir, anunciar el Evangelio por medio de sus siervos. Bien, seguidamente también tenemos el especial de Grupo Alba. Es un grupo que desde México nos está visitando también, siempre acompaña al expositor, Pastor Pablo Sin, a nivel internacional, a todas las partes donde va como expositor el pastor, también Grupo Alba viaja. Y ahora están aquí en Bolivia y especialmente en La Paz. Vamos a invitar al Grupo Alba, ellos nos van a deleitar 3 especiales. Adelante, por favor. Muy buenos días, pastores, hermanos, ¿cómo están? Es un enorme gozo para nosotros el poder estar aquí por primera vez en La Paz, en Bolivia. Llegamos apenas por la mañana y venimos admirados de ver tan hermosos paisajes y estamos tan felices de estar con ustedes porque el propósito principal es que el corazón de todos los que estemos aquí se una junto con el corazón de Jesucristo. Ese es el único propósito por el que estamos aquí, todos reunidos. Entonces ahora es un tiempo de alabanza y donde quisiéramos que todos nosotros nos uniéramos con un mismo corazón para alabar al Rey de Reyes. Amén. Les pedimos que se pongan de pie y juntos vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Un momentito, por favor. Es que creo que no se escucha la guitarra. ¿Sí se escucha? Ah, ok. Bueno, pues vamos a alabar entonces a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en él.
por redimirte el Salvador su sangre derramó, y en la cruz con cruel dolor tu redención obró. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en él. Camino cierto es Jesús, ven y feliz serás. Irás a la mansión de luz, descanso hallarás. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en él. Ven a Cristo, ven a Cristo, ven a Emmanuel, y la vida, vida eterna hallarás en él. Gloria a Dios. Este himno que acabamos de cantar es una invitación que nuestro Señor Jesucristo le hace a todas las personas en el mundo. Es un llamado: vengan, ven a Cristo, ven. ¿Quieres vida eterna? Ven a Cristo. ¿Quieres bendición? Ven a Cristo. ¿Quieres sanidad? Ven a Cristo. Todo lo que nosotros necesitamos está en Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte. Agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. ¿Quién vive? A su nombre, tu nombre, tu nombre, tu nombre levantaré, tu nombre, tu nombre.
Gloria a Dios. Es una alabanza preciosa porque habla de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice de una manera muy preciosa: dejaste tu trono para mostrarnos la luz. Dejaste tu trono, dejaste el cielo y nos visitó aquí en la tierra con un propósito: para santificarnos, para bendecirnos, para sanarnos, para mostrarnos el camino hacia el Padre y poder reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Luego en Él recibir todas las virtudes, los dones, las bendiciones, la esperanza, fe, amor, etc. Estamos muy agradecidos con Dios. Sigamos alabando a nuestro Señor, amén. Sí, amén. Amén. Bueno, si me sube un poquito la guitarra, hermano, por favor, y le baja un poquito a mi micrófono, un poquito. Vamos a cantar esta alabanza. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Vamos a alabarle todos. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Habría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu Gloria a Dios. Estamos agradecidos, amén. Podemos tener esperanza en nuestro corazón, sabiendo que Dios está con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. La razón por la que el ser humano se carga y se preocupa y se afana es porque pensamos, en algún momento llegamos a pensar que alguna cosa de esta vida estuviera en nuestra mano resolver, como si nosotros tuviéramos la capacidad de resolver algo. Por eso nos afanamos, por eso nos cargamos. Es muy bueno en esos momentos voltear y mirar a Jesucristo, y luego toda nuestra ansiedad, toda nuestra carga, poner en Él, esperando que Él resuelva, que Él nos bendiga y que Él haga para nosotros. Amén. Este congreso va a ser de grande bendición para todos los que estamos aquí, porque la palabra va a refrescar nuestro corazón. Nosotros hemos venido aquí no para tratar de dar a ti mis manos, maravilloso Señor,
milagroso Jesús. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Una vez más cantamos. Recibe Toda la honra, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Gracias, bendito Padre Celestial, porque nosotros no somos quienes estamos viniendo hacia ti, sino tú eres quien nos trajiste a ti, Señor. Por favor, te pedimos tu misericordia, Padre, y que en todos los asuntos de nuestra vida tú estés con nosotros. Que tú resuelvas, Señor, que tú nos des tu gracia, que tú nos sigas amando como hasta ahora y te manifiestes con gran poder en este lugar, Señor, y en la vida de cada uno de nosotros, Padre.
Gracias te damos, Señor. Vamos a alabar a nuestro Señor con una alabanza más. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Lo puedo sentir en este mismo instante, lo puedo sentir muy cerca de mi corazón. Te puede ayudar en ese problema que tienes. Jesús está aquí, si tú quieres lo puedes sentir. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Vamos a adorarle todos. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Gloria a Dios. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias al Grupo Alba que nos deleitaron con especiales. Ahora llegó la hora central de este evento, que es la conferencia. Para esto, permítanme presentar al expositor, doctor en Teología y Educación, Pastor Pablo Sin, quien es actualmente director general de Misión Buenas Nuevas y presidente del Congreso de Líderes Cristianos en México, Centroamérica y el Caribe, quien también es profesor de la Good News Theology School, Escuela Teológica de Misión Buenas Nuevas. Él, como expositor, nos estará impartiendo la palabra. Adelante, pastor.
Dios les bendiga. Soy Pastor Pablo Shin. Es una bendición el poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios, ya que es primera sesión con el tema del tabernáculo. Ay, me agita un poco el tabernáculo del Antiguo Testamento para tiempos modernos. Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 15. Es el primer libro del Antiguo Testamento, Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15, versículo 12. Desde el versículo 12 voy a leer. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí. Será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadumoneos, los heteos, los perezeos, los repaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos. Hasta el versículo 21 he leído. Nosotros tenemos la gran necesidad de leer la Biblia muy atento y de la forma detenidamente. En el libro de Isaías 34, Dios dice: inquirid, 34:16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Así dice. Y Dios dice a través del profeta Isaías: inquirid en el libro de Jehová. O sea, no es leer superficialmente. Entonces nosotros, como la misión Buenas Nuevas está presente en todo el mundo, más de 100 países, de 5 continentes, y alrededor de 2.500 ministros nuestros esparcidos en todo el mundo están trabajando. Actualmente es una misión cristiana la más grande del mundo. ¿Y qué pasa? Por tener tantos misioneros en diferentes lugares, tenemos muchas informaciones. Cada continente, cada tierra, cada país, los cristianos, cómo son, y su forma de servir al Señor, también cómo ellos realizan cultos. Tenemos informaciones que en vivo actualizado siempre llega a nosotros. Y algunos misioneros del continente de África me dijeron: pastor, aquí en África hay pastores que no tienen su propia Biblia. En el culto no se presenta con la Biblia. Y pregunté: ¿y cómo entonces puede predicar? No lee la Biblia, ni tiene su propia Biblia. ¿De cómo puede dirigir una congregación de tantas personas
depende de sus oídos. Lo que habían oído es una situación muy preocupante. Dependiendo del oído, dependiendo de la memoria, si predica, tiene alta posibilidad de que él no comparte el Evangelio de la Biblia, sino adoctrinar a la gente conforme a la doctrina en que fue formado. Pero Cristo no vino para formar diferentes denominaciones. Toda clase de divisiones son obras humanas. Cristo nunca dividió la iglesia, ni siquiera creó creó la iglesia presbiteriana, bautista. Él solo creó la iglesia. Pero ese es el problema. ¿Por qué se dividen? División por diferentes opiniones, por diferentes conceptos. Pero nosotros cuando volvemos a la Biblia, no tenemos por qué, no podemos reunirnos, no podemos por qué trabajar juntos. Pues la Biblia dice, inquirid en el libro de Jehová, leer detenidamente. En el Nuevo Testamento, apóstol Pablo también dijo algo muy similar, 2 de Timoteo, capítulo 3, del 15 al 17. Escudriñad, dice, Santa Escritura, Sagrada Escritura. Es consejo y exhortación de parte del apóstol Pablo, no solo como apóstol, como anciano ya, desde la cárcel de Roma a su amado discípulo Timoteo. Escudriñar, dice, día y noche. Dedicar en la lectura, también en oración, y todo lo que tú recibes por medio de la lectura y oración, impartir a la gente, con mano levantada orar. Mientras tantos que tú haces estos, salvará a ti mismo de la corrupción de este mundo y también a quienes te oyeren. Entonces es muy importante en la vida de fe cristiana, la Biblia tiene que ser el centro. Muy a menudo yo viajo mucho, entonces por todo lado viajo. Muchas veces algunos que me oyeron me dijeron, pastor, usted es cristocéntrico. Entonces esa palabra a mí me suena un poco extraño. Si un predicador no fuera cristocéntrico, ¿de qué será su centro entonces? ¿Cuál es el centro de él? Si Cristo no fuera centro, la Biblia no fuera centro, entonces ¿de qué estará compartiendo? O sea, una forma de hablarme muy cordial, pero me deja pensativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pastor, usted es un cristocéntrico. Hoy en día, lastimosamente, es difícil ver un predicador cristocéntrico. En la hora del predica, lee solo un versículo, luego todo el tiempo solo habla su opinión, su idea o doctrina de su iglesia. No comparte lo que ha leído. Originalmente así debería ser, pero cada vez más escasea. Es difícil ver un predicador que realmente comparte con concordancia bíblicas, no al momento de exponer, no con mucha explicación propias, opinión propia, sino exponer solo con concordancia bíblica, con perfecta concordancia y coherencia. Es una prédica ortodoxa, pero es difícil verla hoy en día. En la Biblia que dice, inquirid en el libro de Jehová y leed. ¿Por qué Dios nos invita a leer la Biblia detenidamente? Que analizara, dice, por si acaso faltó
alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Entonces no tiene por qué una persona esforzarse para interpretar un texto de la Biblia. No hace falta tu propia interpretación. Ningún versículo faltó, ninguna cita faltó con su compañera. Solo debe leer continuamente, repetidamente. Mientras que lee, la misma Biblia te hace una pregunta, pero sigue leyendo, en otro libro te contesta. Esto significa así. Lo que yo hace 15 días leí en tal parte, no pude entender de qué hablaba. Pero aquí mismo dice, esto es significado de tal. Entonces, aquí está el significado. Entonces, la Biblia no debe torcerlo, no debe interpretar según su nivel intelectual, nivel académico, porque no está escrita con la inteligencia humana, sino con la inspiración del Espíritu Santo. Y todo aquel que lee la Biblia, en el primer lugar, debe tener una actitud. Tiene que reconocer la absoluta autoridad de la Biblia. Entonces la misma Biblia nos hace pregunta. La misma Biblia nos responde. Entonces mi pregunta, yo también tengo mi maestro, el pastor Oxupar, el fundador de la Misión Buenas Nuevas, también el fundador de la Fraternidad Internacional Jóvenes, fundador del Coro Gracias. El pastor Oxupar, tenemos una escuela teológica equivalente de curso universitario, la escuela teológica la más grande del mundo, porque en 12 idiomas las clases se imparten, cuyos teólogos ocurren en inglés. Entonces el pastor Oxupar, yo también trabajo como profesor, tengo 2 materias que imparto, libro de Hechos y la misionología. Entonces el pastor Oxupar siempre dice, yo quiero formar profesores. Hay un requisito. Luego de confirmar su salvación, mínimo 100 veces de la Biblia completamente haya leído. Yo nunca he contado cuántas veces, pero tal vez superaría 100 veces la Biblia completa en leídos. ¿De qué pasa? Una persona realmente lee la Biblia, no parte que a él le guste. Es una forma de alimentarse muy equivocados, igual que los niños en la mesa servida, el platillo que solo a él le guste quiere comer. Esto me gusta porque es dulce. Esto me gusta el sabor de mayonesa. Me gusta este sabor. Los padres se preocupan. Hijo, come esto. Esto no me gusta. Cómelo la verdura. No, la cebolla. No, huele feo. Y me pica. Come. Entonces los padres se preocupan porque cada material del alimento tiene su propia propiedad, propio alimento. Tiene que comérselo de todos. Pero muchas personas, como si fueran aquellos niños todavía muy infantiles, así leen la Biblia. Me gusta Salmos, solo lee Salmos. Me gusta Proverbios, lee solo Proverbios. Me encanta el libro de Eclesiastes, solo el libro de Eclesiastes. ¿Y qué pasa? Dios nos ha dado la Biblia, total 66 libros. El Antiguo Testamento 39 libros, el Nuevo Testamento 27 libros.
Ningún libro nos ha dado por gusto. Cada libro de la Biblia es apto para darnos el conocimiento de la salvación y redarguir, corregir, perfeccionar el varón de Dios. Pero solo algún libro que a él le guste si lee, eso no es la manera correcta de leer la Biblia. Conforme el índice de la Biblia, de forma regular, leer todos. Aunque al principio no pueda entender, ay, este libro muy duro para mí, no puedo entender, seguir leyendo. De esta forma, una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, 20 veces, si lee la Biblia completa, atentamente. Al principio no siente, pero luego tanta vez de lectura, entendimiento de su corazón. El Espíritu Santo ilumina los ojos del corazón de él. Le da el conocimiento de la salvación y no solamente el conocimiento, le convence y también le da la certeza. Ah, así Cristo me salvó. Así Cristo me redimió. Luego, aunque nunca piense en servir, yo nunca pensé en ser pastor. Solo cuando recibí al Cristo, recibí la salvación, estuve muy agradecido. Y como me enseñó, cada día leía la Biblia. Por donde quiera que me iba, portaba la Biblia, hasta mi escuela. En la escuela leía la Biblia en el tiempo del descanso. Para mí, el tiempo, mis amigos solo se estaban desperdiciando. No, yo voy a aprovechar para la lectura. Leía. Así en la escuela, cada día mínimo 20 capítulos podía leer. Y cuando subía al bus, o sea, micro, el tiempo que solo estaba sentado sentía aburrido. Es un desperdicio, no voy a desperdiciar. En el bus voy a leer la Biblia. Saqué la Biblia, leía. En el bus 20, 30 minutos, 40 minutos. A veces tan solo por leer la Biblia alguna persona se interesaba. ¿Eres cristiano? Sí. Ah, me gustaría hablar. Sin querer, la misma lectura bíblica me canalizaba a predicar a algunas personas. Al llegar a la iglesia, al sentarme primeramente oraba para darle gracias al Señor porque todo el día me ha cuidado, me ha ayudado a predicar a mis amigos. Y luego sacaba la Biblia, leía. Y cada día siendo estudiantes, capítulos de la Biblia. Entonces, menos de un año, cuando una persona al día lee solo 3 capítulos, en un año exactamente una vez la Biblia completo puede acabar de leer. Pero para leer 3 capítulos ni siquiera se necesita 15 minutos. Cada capítulo 5 minutos suficiente. Si cada día ocupara 30 minutos para la lectura, para la salud de mi alma, puede leer 6 capítulos. Si cada día 6 capítulos lee en un año, 2 veces la Biblia puede leerlos. Si se interesa un poco más, al día sí lee 1 hora de la Biblia. Al año 4 veces puede terminar de leerlos. Cuando así pasa 10 años, 40 veces, ya termina. Y así una persona pasa 20, 30 en Cristo Jesús. En 3 décadas, 100 veces lee la Biblia. Aunque no se esfuerce, se convierte equivalente de un doctor de la Biblia. Entonces el manejo de la Biblia misma le produce la fe, la certeza. ¿Cómo dirige la gente al Cristo? Al ver a alguna persona no tiene convicción de la salvación, mucha condenación, sabe cómo ayudar con precisión, no con mucha palabra, puede ayudarlo. Pero ¿qué pasa si no lee la Biblia? Solo libro de grandes cristianos,
porque en corto tiempo rápido quiere crecer, quiere copiar a ellos, quiere copiar la modalidad que ellos usaron. Con el tiempo se vuelve en una persona que aparentemente se ve conocedor de la palabra de Dios, en realidad no conoce, solo algunas modalidades, algún pedazo de doctrinas nada más, pero no conoce la Biblia. Ya hoy yo he leído Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15 son de 50 capítulos. Entonces es el primer libro del Pentateuco, el primer libro de 5 libros de Moisés. Pentateuco, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomio. Entre 5 libros, alguien a mí me preguntara, pastor, usted, si alguien le preguntara, para usted, entre 5 libros de Moisés, ¿cuál usted recomendaría como un capítulo más importante? Todos los capítulos son importantes, pero yo preferiría elegir este capítulo 15. ¿Por qué? Desde el versículo 12, versículo 21, Dios habló todos los libros, 5 libros de Moisés, porque a Abraham en la revelación habló durante 4 generaciones que va a suceder. Hasta el tiempo de Moisés habló a él. Entonces, ¿qué pasa? Tu descendencia descenderá a Egipto. ¿De qué descendencia se refiere? Ni siquiera un hijo tiene. En este momento Abraham ni siquiera un hijo, tampoco una hija tiene. Dios le dice, tu descendencia descenderá a Egipto. Pasará 400 años, 4 generaciones. Se multiplicarán, se convertirán en equivalencia de una nación poderosa. Yo enviaré a un siervo, yo los sacaré de la tierra de Egipto. Y yo los traeré aquí, y yo los entregaré esta tierra en la que Abraham ahora se encuentra errante y forastero. Porque es tierra ajena. Entonces, 7 tribus originarias están viviendo. Entonces, después de 400 años, yo los traeré, yo los entregaré esta tierra en que tú vives. Luego menciona la lista de tribus que se encuentran. Aquí ellos harán una nación para mí. ¿Y qué pasa? En unos cuantos versículos, Dios superó un espacio de 400 años. Vio multitudes, vio a Moisés, vio éxodos, vio a Moisés, vio la Pascua, vio 40 años de peregrinación, vio la guerra del Canaán, vio que en Israel levantar el templo para Dios. Ese es un capítulo muy importante. Por eso nosotros podemos entender José el soñador. No es un acontecimiento totalmente independiente. Es una continuación del plan de Dios, lo que Dios había dicho a Abraham. Se cumpliera un día, Dios elige uno del nieto de Abraham, bisnieto de Abraham, en el sueño él soñó el ser gobernador del mundo. Él empezó a hablar. Ay, yo soñé, en mi sueño, yo era rey, yo era jefe. Sus hermanos se molestaron en gran manera. Sobrado. Ya que nuestro Padre, por ser menos tanto, lo ama, es más consentido, lo consiente mucho. Está sobrado y gordo, se pasa demasiados.
tú serás nuestro Señor. Pero José no estaba inventando, sino aún él, su nivel, su capacidad, no alcanza a ver el panorama completo, pero por lo menos obtuvo un sueño. Él iba a ser gobernador del Egipto. Y finalmente podemos entender, a lo largo de su vida, su trayectoria, llega un momento que José alcanza a entender el panorama de Dios. Lo que a mi bisabuelo había dicho para que se cumpliera, a mí me eligió, me mandó a Egipto. Pero para poder mandarme era necesario que alguna persona me corrieran, si no nunca hubiese abandonado casa de mi padre. Entonces mis hermanos no son culpables, son también instrumentos. ¿Qué pasa? Nunca trató de perdonarlo. Cuando su corazón se conectó con el Espíritu Santo, automáticamente les perdonó. Era parte del cumplimiento del plan de Dios. Entonces pone por nombre de sus dos hijos, quienes nacieron en Egipto, con la hija de un sacerdote. Su primer hijo, Manasés, cuyo significado, Dios Jehová me hizo olvidar. Olvidar. Es el nombre el nombre Manasés. Cuando nació su segundo hijo, pone por nombre Efraín, multiplicar, fructificar. En estos dos nombres hay la esencia del Evangelio. ¿A quién viene el Espíritu Santo? A quien el pecado en su corazón, cuando se ha olvidado, se ha perdonado. Luego viene el Espíritu Santo. Con la llegada del Espíritu Santo viene multiplicación en sus vidas. Entonces cuando el corazón de José se conectó con el Espíritu Santo, se le vino el perdón de los pecados. No solamente perdonó a sus hermanos, perdonó la esposa de Potifar, quien con falsa acusación lo acusó, lo mandó a la cárcel. En su corazón vino hasta el perdón de sus propios pecados de parte de Dios. Llegó el Evangelio en su corazón. Luego, Efraín, el Espíritu Santo, él ministró como un ministro poderoso en Egipto, salvando todas las personas. Entonces nosotros podemos ver, la Biblia no es una obra literaria, es un libro de Dios. Podemos entender cómo Isaac pudo tener la fe, cómo Jacob son herederos de una sola misma promesa. Por eso llegaron a ser llamados coherederos. Ellos llegaron a ser coheredaron la misma visión, la misma promesa que Jehová había dado a Abraham. Recibía la promesa por herencia. Heredaba la promesa como herencia. La Biblia está escrito así. ¿Y qué pasa? Abraham, aunque no estaba totalmente entendido, pudo prever 400 años luego de su partida qué va a suceder a su descendencia. Entonces la Biblia está escrita con una inteligencia suprema que sobrepasa a nuestro nivel de poder entender el plan de salvación, la sabiduría de Dios, el Evangelio, con un perfecto plan maestro. Desde antes de la fundación se escribió la Biblia. Eso nosotros vemos en el libro de Génesis capítulo 1. En el principio Dios creó
a los cielos y la tierra. Versículo 2, la tierra estaba vacía y desordenada, las tinieblas eran muchas sobre el abismo. Entonces, ¿qué pasa de las aguas? Podemos ver, pero en el día cuarto Dios acaba de crear el universo solar, dos lumbreras, mayor y menor, para que el Señor hace en el día y la noche. El sol y la luna en el día cuarto nacen. Entonces, ¿qué fueron las tinieblas del primer día? Es obvio que no fue la sombra de la noche, porque la sombra de noche nace en el día cuarto. ¿Qué fueron aquellas tinieblas? La Biblia usa hasta el vocablo con precisión, con exactitud. Nunca simple sinónimo, antónimo, sino con precisión. En el primer día, las tinieblas, que eran muchas, sobre el abismo de las aguas. ¿De qué tinieblas Dios quiere hablarlos? No era esta sombra, no era la sombra que nace por la ausencia del rayo solar. Era una potestad. Era una potestad contraria, contra el gobierno de Dios, contra la gobernación del Dios. Potestad. Entonces, esas tinieblas, ¿de dónde originaron? ¿De dónde vinieron? ¿Acaso Dios creó las tinieblas? Muchas tinieblas. Entre versículo 1 y 2, nadie se sabe cuánto espacio del tiempo puede existir. Porque en el día cuarto Dios apenas crea el sol y la luna, las estrellas solares, para que se sirvan señales de sazones, tiempos, meses, años. El concepto de nuestro tiempo, 24 horas, el día, semana y mes, año, nace en el día cuarto. Entonces, el día primero, antes del concepto del tiempo, nuestros, antes de nuestros calendarios. Los científicos necios, quienes se creen tan inteligentes, se burlan de la Biblia. Ahora estudiar bien, este planeta tan 6 días fue creado, habla tontería, se nota que millones dicen. Yo les digo, son tontos verdaderos que no leen las Biblias. El concepto del día nuestro nace en el día cuarto. Pero el primer día, el segundo día, el día del Señor no es el mismo día nuestro. Un día del Señor puede ser para nosotros 1000 años, billón puede ser. Antes de que naciera el concepto de nuestro día, era el día del Señor. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Luego en el versículo 2, la tierra estaba vacía. ¿Qué quiere decir? El Espíritu de Dios se bajó para ver la tierra. Entonces entre el versículo 1 y 2, ¿cuántos años de espacio existirían? Nadie sabe. Según nuestro concepto del tiempo. Alguien diría, entonces Dios no haya sentido aburrido. Él no sabe qué es aburrido, porque eres eterno. En el concepto de eternidad no sabe qué es aburrido, no sabe qué es esperar, no sabe qué es pasar. Donde no existe el concepto del tiempo que corre, eso no existe, es otra dimensión. Y Dios se fijó a la tierra, pero extraño, encontró
una manifestación, pero diabólica. La tierra estaba vacía. El vacío no es el producto de Dios. Desorden no es el producto de Dios. La tierra estaba vacía, desordenada. Desordenada, ¿qué quiere decir? Hay alguien que causa desorden en la tierra. Está desolando y asolando la tierra. Un poderoso existencia está haciendo desorden en la tierra. Y también hizo muchas fosas para esconderse. En la fosa esconderse tinieblas. Dios vio, no era bueno. Nadie sabe entre el versículo 1 y 12 el lapso que existe en aquel lapso que haya sucedido. Pero hay manera de saber, porque otros profetas, siendo tomados por el Espíritu Santo en la inspiración, ellos comenzaron a contar lo que había sucedido antes de nuestra existencia. El libro de Isaías capítulo 14, el libro de Ezequiel capítulo 28, oh lucero, la estrella más brillante. Allí la estrella no es la misma estrella de la expansión, a veces llama a los ángeles estrella del firmamento. Oh lucero, el querubín de Jehová. Entre todos los ángeles, el jefe de todos, abajo de Jehová, supuestamente para ángeles máximo mandatarios, porque Jehová a él le autoriza, concede, eres quien como vocero lo transmite. Por tantas contrataciones, se confundió, su sabiduría se corrompió, se ilusionó y creyéndose, yo en qué soy menos que él, en todo soy igual a él, solo menos en una cosa, el trono. Me sentaré sobre su trono, subiré a su monte, me sentaré en su trono. La Biblia explica una rebelión, o sea, una rebeldía antes de la fundación del mundo, en el cielo. Muchos ángeles también fueron arrastrados, porque aquel jefe de los ángeles realmente era lúcido y brillante y poderoso. Se confundieron. ¿Qué pasa? A él le eligieron, no guardaron sus moradas, sus puestos, se salieron sus puestos. El puesto que Dios en que les había puesto, se salieron, abandonaron. Rebeldía. Dios, aquel jefe y sus seguidores, lanzó a la tierra. La tierra ya estaba creada. Nuestra tierra, planeta Tierra, lanzó. Jesús también dice, yo vi, Satanás fue cortado del cielo como relámpago a la tierra. Jesús dijo, cuando Dios lo lanzó, él también estuvo con él, lo vio, dice. Entonces él fue cortado como un relámpago, cayó. Él y sus seguidores se apoderaron de la tierra. En la tierra quisieron ser señores, apoderados. Cuando ellos llegaron, ¿qué dice? Asolaban la tierra y desolaban, destruían, hacían vacíos. Entonces en el versículo 2, cuando el Espíritu Santo se vino, la operación maligna era mucha. Y vio, no puedo dejar así. Porque ¿qué está haciendo? Una obra contraria, que Dios aquí no pudiera plantar su huerto. No pudiese crear el hombre quien iba a ser creado conforme a su imagen.
porque Él quiere ser Señor. Y Dios sintió la necesidad de ordenar y vio la tierra vacía y desordenada, muchas tinieblas. Para poder hacer una limpieza, usted debe entrar a una cámara oscura, desordenada. Cuando quiere hacer limpieza, ¿qué hace? En el primer lugar, con el interruptor prende la luz. Cuando llega la luz, tal como estén, el desorden se manifiesta. Todas las cosas reprendidas por el Señor, alumbradas por el Señor, y fueron hechas manifiestas, ya no es tinieblas. Sea la luz, fue la luz. Las tinieblas se corrieron, se escondieron en la fosa del abismo. Era bueno para Dios, dice. ¿Cuál fue aquella luz? Que ni aquella potestad de las tinieblas pudieron prevalecerla. Una luz, aquella luz no es creación de Dios, sino la luz que había en la faz del rostro de Dios, que iluminó al mundo, es el Cristo. Cristo no es criatura, el resplandor de su gloria, del Santo Evangelio, Cristo iluminó al mundo. Aunque Satanás es muy poderoso, pero ante Cristo, Cristo es el creador de él. Los ángeles poderosos querían prevalecer, no pudieron, se corrieron, se escondieron. Luego Dios, ¿qué hace? Llamó la luz. Te llamaré el día. Llamó las tinieblas escondidas. Te llamaré la noche. El día de Dios, la noche de Dios, no es igual que el día nuestro, la noche nuestra. Jesucristo dijo, vendrá la noche. Yo iré, vendré la noche. Mientras tanto que yo estoy, es el día. El día, cuando el Señor está presente, es el día. La noche, donde el Señor no puede estar, la noche. Dios creó el día y la noche. Insinúa a los lectores de la Biblia, creación de un lugar como cárcel, eternamente encerrar las tinieblas. Noche, el lugar de las tinieblas, el lugar oscuro por siempre. Una vez se cae, no hay salida. No dijo, bueno, porque no lo hizo gustosamente, sino necesariamente. Entonces nos insinúa la creación de un lugar especial donde eternamente Él va a encerrar la potestad de las tinieblas. También el lugar donde eternamente los hijos de luz moren. La Biblia es profunda, muy, muy profunda. ¿Y qué pasa? Desde el primer día se manifestó la batalla de dos potestades. La batalla de la historia humana no es batalla entre seres humanos y Satanás. No somos rivales de Satanás. Satanás no nos consideran como rivales, nos consideran presas fáciles, comodines. Su rival siempre es Dios. Entonces, la batalla entre Dios y Satanás. Ya entonces vamos a pensar, Dios
reveló a todos los lectores de la Biblia la existencia de una potestad en esta tierra. Se corrieron, pero no se rindieron todavía. Se corrieron, están escondidos, pero no se rindieron. Esperan el día de revancha. Todavía no se rindieron, solo se corrieron porque no pudieron. Pero no se rindieron, pero aún están presentes en esta tierra. Entonces, desde el primer día de la creación se manifiesta el Evangelio, el plan de Dios. ¿Qué pasa? Esta luz, el apóstol Juan dijo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. En el verbo había luz. La luz era vida de los hombres. Aquella luz se resplandeció a la tierra. Él vino a lo suyo propio, pero lo suyo no lo reconocieron. Siempre ha estado en lo suyo en esta tierra, pero los suyos no lo reconocieron, lo rechazaron. El verbo fue hecho carne, como la gloria del Hijo unigénito de Dios. Se dio a conocer al mundo, Dios invisible que nadie puede ver. Es Jesucristo, el verbo, Jesucristo. En el verbo había luz. La luz era vida de los hombres. Es Jesucristo. Aquella luz fue iluminado a la tierra. Siempre estaba resplandeciendo la tierra. Siempre ha estado en la tierra. Pero los suyos no lo identificaron, no lo reconocieron. Siempre estaba presente. Pero llegara su momento, se encarnó, vino a nosotros. No es que Jesucristo es una criatura de Dios, de repente nació. No es así. Siempre estaba una luz resplandeciente, pero no es luz como rayo solar. Una luz que en ella hay vida de los hombres. Una luz que domina la potestad de las tinieblas. Siempre ha estado en la tierra, siempre con los hombres. Pero los hombres no lo identificaron, no lo reconocieron, no lo sintieron. Un día, aquella misma luz empezó a hablar a algunos hombres seleccionados. ¿Y quiénes fueron llamados? Videntes y profetas. Su propia venida. Yo estoy contigo, pero yo soy quien te habla, pero yo vendré en ese mundo en carne y sangre para salvaros. Aquel espíritu de Dios, es el espíritu del Cristo, ha estado con todos los profetas, hablando, yo voy a venir, aunque voy a venir en la forma visible de carne y sangre para darle a conocer el Dios invisible. Y por mí conocerá a Dios. Si no viene a mí, nadie podrá ir al Padre. Imagínense el rayo solar para llegar a nuestra tierra. No me acuerdo exactamente, como 8 minutos, no me acuerdo, lleva tiempos. El rayo solar que nosotros ahora estamos viendo soleando no es el rayo solar reciente, sino el rayo solar no me acuerdo muy bien, de 8 minutos, rayo solar del tiempo pasado. Entonces el rayo que nosotros sentimos no es el rayo presente, sino pasado. ¿Sabe que nosotros cómo podemos ver al círculo del sol?
Si el sol no tuviera el resplandor, no hay manera de conocer figura del sol. Lejísimos, distantes, un lugar inaccesible, invisible, pero nosotros cada día, ¿cómo podemos verlos? El círculo del sol, por el resplandor. Porque ese resplandor está llegando a nosotros luego de minutos. Entonces, por aquel rayo solar que llega, vemos la figura, el círculo. ¿Qué quiere explicar a nosotros? Si no fuera Jesucristo, luz enviada del mundo, en carne y sangre, si no fuera Jesucristo, no fuera el enviado de Dios, si no fuera por Él, no hay manera de conocer a Dios. Por Él conocemos a Dios, es amor, es misericordioso, todopoderoso, pero compasivo con nosotros. Por eso, sin conocer al Cristo, nadie puede conocer a Dios. Pero Cristo no es la criatura, la diferente manifestación, diferente manifestación de Dios invisible para que nosotros conociéramos. Por eso Jesús y Dios Espíritu Santo son unos, pero Jesús no es el Espíritu Santo no es Jesús, Espíritu Santo no es Dios, Dios no es Jesús, Jesús no es Dios, pero son unos. Para la humanidad Dios se manifestó para darnos a conocer a Dios. ¿Y qué pasa? El apóstol Juan dijo, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios. El verbo era Dios. Yo digo, a veces me quedo pensativo por una cita bíblica, horas pensando. Por ejemplo, Dios es el verbo. En el principio era el verbo. El verbo era con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios usó el verbo? ¿Por qué Dios usó el verbo? El verbo en sí es Cristo. Porque el verbo encarnado es Cristo. En el verbo había luz. La luz era vida, esperanza de los hombres. Es el único Salvador. Porque el verbo. Y pienso horas y horas. ¿Y qué pasa? Luego imagino, usando la facultad de meditar, en un taller bastante espacioso. Yo solo trabajo. Cuando yo solo trabajo, no hay algún espectador. Nunca yo uso el verbo. Solo ejecuto lo que viene a mi mente. Solo hago la idea que tengo. Pero cuando siento que hay alguien me está escuchando, hay un compañero o hay un espectador, pero por ahora no hay. Pero algún día alguien verá la grabación de este video y como tutoría quiere aprender de mí. Entonces, siento que en el futuro va a haber espectadores. Entonces yo hablo para que ellos conozcan mi idea, conozcan mi opinión. Y comienzo a hablar. Desde ahora voy a hacer esto. Ahora voy a agarrar el martillo y luego voy a martillar. Pero cuando una persona en un taller solo lo hace, alguien lo viera, ¿qué diría? Está loco, psicópata. Creo que está mal de cabeza. Entre dientes habla, solito habla. Lo siento, ¿acaso Dios tenía problema mental? Cuando no era nada, solo era Él. Cuando no había nada, solo Él era quien
existía. ¿Por qué habló? Porque habló el Verbo por los otros. Porque sabiendo que en el futuro las criaturas, leyendo todo lo que Dios habló para poder conocer a Dios. Por eso que dice, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. En el Verbo había luz. La luz era vida de los hombres. ¿Qué quiere transmitirnos el Santo Evangelio? Desde el principio, Dios predestinó todas las criaturas ser rescatados, ser salvados, obtener vida eterna en Cristo Jesús. Porque eres vida de los hombres. Vamos a pensar, algunos hombres por su propia cuenta, por sus propios méritos, por su propia conducta quiere salvarse. Él nunca puede salirse de la mano de potestad de las tinieblas. Tú crees que te has salido de mi mano, ¿no? Aún está ahí. Entonces, tú crees que ya tú te has salvado, tu alma, tú has salvado, rescatado por tus méritos. Piensa que ya está fuera de mi alcance. Aún está ahí. Nunca puedes salirte de mi palma, dice. Pertenece a mí, a pesar de tus méritos, buenos actos, malos actos. Tal vez en tu pobre sociedad alguien te dará premio de buenos méritos. Con esos méritos nunca puedes ser libre de mi potestad, necio. ¿Quién nos puede liberar? ¿Quién nos puede sacar de aquella potestad? El que desde el principio lo dominó. El que desde el principio lo venció. Cuando Él venga, cuando Él nos rescata, cuando Él nos redime, rompiendo el máximo poder de Satanás, que es poder del Hades. Cuando resucita, todos los pecados perdonados, a todos los creyentes ofrecer la vida eterna. Desde el principio, el mundo nuestro fue creado bajo el plan del Evangelio. Luego Dios ordenó la tierra, porque Él quería ver descendencias santas. Aunque son criaturas, tenía plan de elevar el nivel de ellos a convertirse en hijos de Dios. Quería darle la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quería adoptar las criaturas, quería adoptar por hijos suyos. Tenía un maravilloso plan. Hijo el hombre, hizo el hombre. En el libro de Malaquías, capítulo 2, el profeta Malaquías, por el Espíritu Santo, habló. En Dios, habiendo muchos espíritus, hizo solo un solo espíritu. Dio un solo espíritu al hombre, porque Él esperaba una descendencia santa. Dios, cada hombre, no da diferente espíritu, pudiéndolo, no lo hace. Al primer hombre, Adán, soplando por su nariz, le dio un espíritu. Cuando quería crear su pareja, Él pudiendo darla otro espíritu, porque en Él abunda espíritu, no lo hizo.
sacó costilla de Adán, hizo repartir mismo espíritu de Adán. Porque él esperaba una descendencia santa. ¿Qué pasa? Los hombres, escuchando la voz de Satanás, se corrompieron, se inclinaron a la astucia, su propia inteligencia, dejaron a Dios. ¿Y qué pasa? Según el plan de Dios, todos los hijos de Adán y Eva, adoptarlos, hijos de Dios, es el plan de Dios. Pero por la interrupción e intervención de Satanás, destruyó al primer hombre y su esposa. Pero en el Dios hay poder, como en el principio la tierra desolada y asolada por Satanás. Él como es nada pudo restaurar. Él puede restaurar. Él puede recuperar el hombre. Porque en él ya había plan de la salvación. Ah, tú lo hiciste, Satanás. Y vio a los hombres. Oíste la voz de Satanás dejándome. Comiste el fruto prohibido. ¡Qué lástima! Entre yo y él elegiste a él. ¡Qué lástima! Pero Dios, antes de echarlos del huerto de Edén, aún los amaba. A Adán da una palabra de clave. Aquella clave fue evangelio entregado a Adán, el evangelio adámico. Delante de Adán enseñó, indicando a la mujer. En la serpiente vio mismo Satanás. Entre tu simiente, la simiente de mujer, pondré enemistad. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer. Pero la simiente de mujer romperá a tu cabeza. Esa palabra no se dirigió al animal serpiente, sino el espíritu que estaba en el animal serpiente, Satanás. Bueno, tú lo hiciste. Bueno, vendrá la simiente de la mujer. Dios mencionó la venida de un hijo, será llamado la simiente de la mujer. Entre tu simiente y la simiente de mujer pondré enemistad. Tu simiente morderá al calcañar de la simiente de la mujer. ¿Qué pasaría si una víbora venenosa pica el calcañar al tobillo de un hombre? Le mata. Dios insinúa que Satanás al Hijo de Dios causaría una muerte muy dolorosa. Mientras tanto que él se crea que ya él lo ganó, la simiente de la mujer romperá tu cabeza. Insinuó la victoria, la resurrección de las muertes. Va a destrozar a tu cabeza. Dios lo enseñó a Adán. Luego, aún le dio más instrucción. Adán, tu delantal, tu túnica hecha de hoja del higo, es un vestido imperfecto. Ya Adán y Eva se introdujo conciencia de culpa, cognición de culpa. Anteriormente Adán nunca conoció el pecado, ni Eva. La mente, espíritu inocente tenía. Por tener mente inocente no recibía seducción.
Si no conoce al pecado ni seducción ni prueba, como una hoja de papel en blanco, inocente. Pero les introdujo la cognición de pecado, ya conoce al pecado, siente culpable y además conoce al pecado. ¿Y qué pasa? Satanás los seduce, sí, ahora está la reacción. Siente seducido, siente tentado, ya conoció al pecado. Imagínense los niños, hasta un cierto tiempo los niños todavía no manejan la razón. Entonces se encuentra en una condición muy similar, no es perfectamente igual, muy similar al estado de Adán y Eva antes del pecado. Similar, pero no perfectamente la condición de ellos. Adán y Eva era mucho más inocente que niños. Entonces, no conoce el pecado, le quiere tentar, no será tentado porque no conoce al pecado. Le quiere seducir, nunca será seducido porque no conoce al pecado. Sin algún esfuerzo propio se mantenía justo y santo. Entonces, aquella justicia, aquella santidad, ¿en qué consistía? ¿En la obra propia de Adán y Eva? En ninguna manera. En la conexión con Dios, la fe en Dios. Por eso Dios dijo, mi justo por la fe vivirá, mi justo de la fe. Mi justo es de la fe, mi justo no es de la obra. Por tu obra nunca puedes ser justo, sino será un hombre esforzado. Mi justo es de la fe. Adán y Eva era justo y santo, inocente en el huerto de Edén, pero era de la fe, no era de la obra, no era de alguna excelencia, era de la fe, plena fe en Dios. Pero el problema ya se les introdujo la cognición de culpa. Ya conocen la culpa, se sienten culpables. Por la naturaleza, ya que Dios es santo, está apartado del pecado. Al sentirse culpable, le tuvieron miedos. Porque se sienten pecadores. Le tuvieron miedo. Vamos a escondernos debajo de la sombra. Luego, ¿hasta cuándo podemos estar sentados así? Adán, mira, mi pierna está adormecida, está calambrado. Yo tampoco, ¿qué hacemos? Les vino una idea. Mira aquí, las hojas del higo, que te parece muy ancha, se parece a nuestra palma, pero mucho más gordo, ancha que nuestra mano. Vamos a recogerla con las hojas. ¡Ay! Ya mayor parte puede cubrir. Luego, ¡ay! Me da calambre. ¿Qué te parece? Coserlas. Excelente idea. El primer tejido y tejer el primer vestido hecha de hoja de higos. Aquel primer vestido, ¿qué simboliza? Simboliza la justicia humana, adquirida por la obra humana. Pero la justicia humana es imperfecta. ¿Por qué? El viento sopla, el sol cae con su fuerza, se seca y se reseca, se marchita, hoja por hoja con el tiempo, por cualquier maniobra se quiebra y se cae. Mucho sitio de su cuerpo se ve desnudo y se sienten culpables. Pues el hombre que depende de las obras de la ley nunca puede adquirir una conciencia totalmente limpia. A pesar de tantos esfuerzos, siempre sienten condenados. ¿Sabe que algunos cristianos hoy en día, no puede sentir libertad total, liberación total?
no solo para expresarse para un cántico en la vida real, porque no puede sentir, no puede poseer la libertad total, ¿sabe? Siempre lleva conciencia cargada de culpa, porque dependen de las obras de la ley. Por depender de las obras de la ley, nunca puede tener libertad en su conciencia. Yo si dependiera de mi propia condición, nunca podré tener libertad en mi conciencia. Nunca podré tener una conciencia limpia delante de Dios. La única confesión que podría hacer a Dios: yo soy indigno pecador. ¿Por qué puede, nada menos que puede confesar: yo soy pobre, indigno pecador, perdóname? 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, por más que cree, nunca cambia mi identidad. ¿Sabe por qué? Estoy dependiéndome de mis obras. Pero ¿cuándo podrá lograr a tener libertad, liberación total, una conciencia limpia más que blanca nieve? ¿Cuándo puede obtener? Cuando deje de depender de las obras de la ley, cuando comienza a depender de la única y perfecta obra de Cristo. Le viene liberación. ¡Ay, Señor! En ti tengo libertad. En ti liberación. En ti la purificación de mi alma más que blanca nieve. Con tu sangre eficaz y poderosa derramada, limpiaste mi corazón más que blanca nieve. ¿Cuándo puede tener una conciencia limpia delante de Dios? ¿Cuándo puede confesar a Dios: he aquí yo vengo, soy tu hijo, yo soy justo, no por las obras de la ley, sino por la redención que tú me diste? Únicamente puede ser contado justo delante de Dios cuando uno puede depender solo del Señor Jesucristo. Pero mientras tanto que está dependiendo de la obra suya, jamás será libre de la condenación. Jamás. Entonces, ¿qué pasa? Dios a Adán y Eva quería enseñar sombra del Evangelio. A ver, Adán, ven aquí. Quítatelo. No. Esa ropa no te puede proteger, no te puede dejar cubiertos. Se ve tu desnudez. Yo veo tu falta. Yo veo tu conciencia todavía condenada. Veo. Por eso no quiero quitársela. Quítalo. Eso no es un verdadero vestido. Ese vestido, en el tiempo venidero, tus hijos llamará religión. Tejer esa clase de vestido es religión. Baja esa religión diabólico. Baja esa obra diabólica que es religión. Ay, otra vez haber usado. Mira, trajo un animal limpio, supongo un cordero. Dios lo mató. Adán y Eva por primera vez vieron el derramamiento de la sangre. Una cosa loja comienza a salir del cuerpo de un animal temblando. Es caliente y chorea bastante espesa. Y luego el animal sin vida se queda. Adán, ¿qué aprendió? La vida de la carne está en la sangre. La paga del pecado es la muerte. Son claves del Evangelio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Con la sangre. Y vio la sangre derramada. Dios tomó el cuero, la piel, hizo túnicas de pieles, los vistió. Ven, te voy a poner este vestido. Un vestido adquirido de la sangre.
un vestido adquirido de una vida inocente sacrificada. Esta justicia es tuya. Lo vistió. ¿Qué pasa? Bajo el sol no se cae, no se marchita, aunque se seca un poco, pero no se cae, no se quiebra, se mantiene cubierto, realmente vestidos. Mira, ya me siento bien. Ya salte de este lugar. Dios, que le enseñó la venida de simiente de la mujer, aquella simiente de mujer, de qué manera redimiría a él, ofreciendo su propia vida por él, dejarla su justicia, con la justicia repartida, tomarla como vestidos, cubrirse de ella, ser presentados delante de Dios justificados. La Biblia es maravillosa. Por eso, con mucho detalle, si yo tratara de hablar en 4 sesiones, nunca puedo compartir con ustedes. Una vez, y las Iglesias Unidas de Europa, a nivel de nuestra misión, me han invitado en el tiempo de pandemia: pastor, nosotros cada semana una vez, hora y media, 2 horas, reuniremos para sintonizarle, capacitarnos con el tema del tabernáculo. Queremos aprender. 11 semanas continué. Cada sesión, más de hora y media, no pude terminar con el tema del tabernáculo. ¿Sabes que la Biblia es un mundo? Es un universo. Pero hay problema que la gente no escudriña, no lee atentamente, lee superficialmente, según su manera interpreta y luego se cree como un excelente predicador, como un excelente maestro, siendo todavía un falto. Toda la vida tenemos que dedicar a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Y Dios, luego Adán cayó en pecado. Dio mucha lástima a Dios, pero Dios tenía resolución. En el libro de Génesis capítulo 5 habla del libro de genealogía de Adán. ¿Cómo narra la Biblia? Todos los hijos de Adán y Eva, nunca dice hijo de Eva, sino hijos de Adán. Según el concepto bíblico, todos los seres humanos hijos de Adán, porque la misma Eva salió de Adán. Bíblicamente, todos los hombres son hijos del hombre. ¿Quién sería entonces aquella mencionada simiente de la mujer? Dios especificó para marcar una diferencia. Entonces, la simiente de mujer es el hijo que nace sin participación del hombre. Por lo tanto, no es el hijo de Adán. Con su útero prestado, una concepción, pero por el Espíritu Santo, solo se prestó el hogar, la cuna, el útero de la mujer, pero por el Espíritu Santo. Y viene en nuestra condición, porque aprovechó el cuerpo de la mujer, viene con un sexo aparentemente masculino, en cuerpo humano, viene carne y sangre, pero no es el hijo de Adán. Por eso eres llamado la simiente de la mujer, llamado la descendencia de la mujer. Es nuestro es Cristo, Dios encarnado. Él vino. Ya Dios tiene plan para poder enviar su Hijo al mundo. Ya tiene plan, o sea, estrategia ya tiene.
cómo derrotar la potestad de la tiniebla, cómo restaurar los seres humanos caídos en su mano. Tiene perfecto plan y el poder. Pero para poder realizarlo, primero tuvo que elegir el lugar donde será llamado tierra del Mesías, donde el Mesías nazca. Dios empezó a observar el planeta Tierra, eligió un lugar, eligió y predestinó y destinó, aquí van a ser la tierra del Canaán. Nosotros por eso cuando vemos la ubicación de la tierra del Canaán, está en la parte central de la tierra. Pues el libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 12 también dice, la tierra que está en la parte central de la tierra, junto al continente de Europa, en el borde de Europa de Asia, junto al continente de Europa, junto al continente de África. Un punto estratégico, excelente lugar, si ahí naciera el Mesías. Allí Mesías cumpliera su obra redentora. Su noticia comenzara a ser divulgados. Estratégicamente excelente lugar, acorta la distancia, con menos esfuerzo puede llegar a todos los rincones de la tierra con estas noticias. Dios eligió la tierra del Canaán. La tierra de Canaán en sí no es una tierra tan excelente. La tierra de Bolivia, mucho más fértil que la tierra del Canaán. Mucho más hermosa que la tierra del Canaán. La tierra de Palestina, aparte de la promesa, la tierra en sí feísima. Pero ¿por qué es la tierra donde fluye leche y miel? Donde el Salvador del mundo, donde la esperanza del mundo nace. Por eso la tierra donde fluye leche y miel. Alimenta a todo el mundo, salva a todo el mundo. Pero en sí yo también conozco Jerusalén, Israel. Tierra arenosa de polvo, solo polvo y polvo. Nada hermoso, nada hermoso. Ay, Jericó es el mejor sitio con palmera. Gloria de los israelitas, unas cuantas palmeras, presumidos. Ay, Jericó es el mejor sitio de Israel. En mi país, en América Latina, ¿cuántos lugares mucho más mejores que Jericó? En sí no es una tierra tan rica, pero ¿por qué es tan rica? Por el Mesías. Porque el Mesías nace allí, pisa aquella tierra, de ahí muere por el mundo, de esa tierra la noticia llega al mundo entero. Ya Dios eligió el lugar, tiene que elegir entonces ahora el hombre, el linaje, porque del cual la promesa se cumpla. Ya tengo plan, tengo la tierra, necesito en quien cumpla mi promesa. Eligió a Abraham. Y un hombre que vivía en Ur de los Caldeos, Abraham. Podemos ver, Dios perfectamente está cumpliendo su plan. Estableció estrategia, estableció la tierra, ahora eligió el hombre. Luego aquel hombre tiene que evangelizar, porque siendo un inocente, él no puede ser aparentemente el padre del Mesías. Él mismo debe ser evangelizado. Dios comenzó a evangelizarlo, trató de entregarle buena nueva en toda su vida para que llegara a ser patriarca de fe. ¿A qué hora yo inicié? No he visto muy bien. Ya es hora de descanso, ¿no? Bueno, se necesita el descanso. Tomemos unos minutos de descanso. Muchas gracias. Luego vamos a iniciar.
Bueno, bien, tenemos el tiempo de coffee break. 10 minutos, por favor, amados pastores. Podemos pasar primeramente los pastores al lobby. Por favor, ahí está preparado un poquito de refrigerio, pueden degustar. Y en 10 minutos volvemos nuevamente. Este evento es 4 sesiones. Primera sesión, ahora va a tocar segunda sesión. Por favor, pastores pueden degustar.
La palabra está siendo de gran bendición para nosotros, ¿verdad? Bueno, queremos aclarar que el Grupo Alba lo conforman 8 integrantes, pero ahora no pudimos venir todos, pero estamos nosotros que somos parte del grupo y bueno, estamos aquí con mucha alegría, con mucho gozo en nuestro corazón para alabar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esta alabanza es un himno muy antiguo, que es un himno muy hermoso porque se dirige hacia nuestro corazón de manera personal y nos hace meditar en Cristo y nos hace pensar y nos hace buscarlo, sensibilizar nuestro corazón para buscarlo, para escuchar su palabra. Se llama Has hallado en Cristo. Les pedimos que se pongan de pie, vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir Jesús. Eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. 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 Aleluya, amén. En algún tiempo de mi vida, este himno para mí eran preguntas que yo no podía responder con seguridad. Ay, ¿soy limpio? Creo que no lo sé. Creo que no tanto. Ay, ¿estoy listo para la mansión de luz? Mi corazón es tan blanco como la nieve y yo no tenía seguridad de responder que sí. Pero un día Dios envió un siervo a mi vida, quien abrió la Biblia delante de mí, me mostró muchos versículos, me explicó cómo fue que Jesucristo con su sangre limpió para siempre mi corazón. Ahora este himno en mi corazón resuena ya no como una pregunta, sino como una afirmación. Soy limpio gracias a Jesucristo. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Esta preciosa alabanza se llama Tu mano me sostiene.
Ok, creo que es gracias por amarme, ¿es correcto? Adelante, adelante, gracias, sí. Cuando recuerdo el momento que estabas en la cruz y al verte ahí azotado me inunda una gratitud y no encuentro palabras cómo expresar. Mejor dejo a mi corazón que no puede callar. Gracias por amarme, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Cuando nadie me amaba, tú me aceptaste así. Tú me enseñaste el camino. No te importó mi vivir y no tengo palabras cómo expresar. Mejor dejo a mi corazón que no puede callar. Gracias por amarme, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Tú me enseñaste el amor y tu verdad me atrapó y ahora sé que mi vida es nueva. Gracias por amarme, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Gracias por amarme, de verdad, por ocupar mi lugar. Gracias por tu gran fidelidad, por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Por tu amor que mi vida cambió. Aleluya, gloria a Dios. Gracias a Dios, gracias por amarme. Es una alabanza que habla de un intercambio que hubo. Dios envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para que Él se hiciera cargo de nuestras enfermedades, para que Él se hiciera cargo de nuestra vida, se hiciera cargo de nuestros pecados, se hiciera cargo de todo nuestro ser. Él se pusiera en nuestro lugar para que nosotros recibiéramos la paz y el descanso, que pudiéramos vivir confiadamente creyendo en Él. Seguimos alabando a nuestro Señor Jesucristo, amén. Bueno, ahora vamos a cantar otra alabanza más. Esta alabanza se llama Digno es el Señor y queremos escuchar que ustedes también canten y alaben a Dios, amén. Sí, que hagamos un solo coro cantando a Dios, amén. Gracias por la cruz.
Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos lavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. Tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor. Conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, que en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Muchísimas gracias. Aplausos, más aplausos, por favor, al Grupo Alba. Si la hora siempre va avanzando, una vez más, permítanme presentar al expositor, doctor en Teología y en Educación, Pastor Pablo Sin, director general de la Misión Buenas Nuevas y presidente del Congreso de Líderes Cristianos en México y Centroamérica. Adelante, Pastor. Tomaron un poco de descanso ustedes, entonces vamos a continuar. Dios primero ya tenía plan de la salvación y luego eligió el lugar donde su plan se cumpla. Y después, en el segundo lugar, eligió la persona para que de esa persona aquel linaje venga al mundo, es Abraham. Pero sobre Abraham, cuando Dios llamó a Abraham, aún no existió el concepto de Israel, porque Israel es el nombre del
nieto de Abraham. Originalmente era Jacob, pero en los días finales Dios cambió su nombre por Israel. Israel tuvo 12 hijos. Entonces Israel está estructurado por 12 hijos de Jacob, cuando 12 tribus están completos, unidas, esa nación Israel. Por eso actualmente no se puede llamar a Israel Israel. Como nombre del país llamamos Israel, pero ahora llamamos, en vez de israelitas, judíos. ¿Y por qué razón? Para poder ser llamado israelitas se necesita una condición. Las 12 tribus deben estar unidas. Entonces Israel, y puede llamarlo israelitas. Pero Israel cayó. Israel 2 veces cayó. Israel en el tiempo del nieto de David, Roboam, se dividió por 2 partes. Que Roboam era un joven rey muy verde, inmaduro. En la ceremonia de su coronación, él no escuchó al consejo de los ancianos, sino el consejo de sus amigos. Porque los ancianos de 12 tribus dijeron: tu abuelo y tu padre han sido grandes reyes, nosotros lo amamos, pero en el tiempo de tu padre han habido demasiado obra, porque construyeron el templo, casa real, diferente obra. El pueblo está muy agotados. Por lo tanto, te pido que nos conceda un tiempo de descanso. Entonces, el consejo era muy prudente, pero Roboam, por su edad, temprana de edad, llegó a ser rey, no le pareció bien. Como rey, él quería demostrar su capacidad y quería probar su poder. No le pareció y se metió casa adentro, pregunta a sus amigos consejeros. Y los amigos son de edad contemporáneas, ellos también son inmaduros. Y dijeron: ¿de qué habla? Que no haga caso a aquellos ancianos de generación pasadas. Y tú eres el rey de esta nación, demuestra a ellos tu poder, tu fuerza. Y se alteró entonces, porque le pareció muy bien, y se salió muy alterado. El espesor de mi dedo es más grueso que el espesor de cintura de mis padres. Si mis padres que os hubiera latigado con el látigo, yo con escorpiones y con víboras. Muy groseros. Entonces los ancianos de Israel, aunque son ancianos, pero son en realidad, eran amigos del abuelo de él, eran consejeros del padre de él. Se sintieron indignados, se enfurecieron y dijeron: oye, hijo de David, tú solo gobernarás sobre tu casa y casa de David. Nosotros desde ahora te ignoraremos. En las 10 tribus se juntaron, se fueron hacia el norte de Israel, abandonando Jerusalén. En el lugar de Jerusalén, a Siquem, eligieron como capital, llamaron Samaria. Ellos levantaron reino norte, reino Israel. Con Roboam quedó solo 2 tribus, tribu Judá, tribu Benjamín. Judá, porque es la tribu de la misma casa de Roboam, porque David era tribu Judá. La tribu Judá no pudo traicionar, porque sus paisanos. Judá quedó. Y tribu Benjamín era tribu del rey anterior, Saúl. Pero David, cuando entró en poder, les trató muy bien, aunque la tribu Benjamín, muy consentida con el rey Saúl, han hecho muchas cosas malas contra David, pero viendo la virtud de David,
ellos quedaron muy agradecidos, moralmente estaban endeudados. Entonces, tribu Benjamín quedó. Entonces, ya que las 10 tribus se fueron, las 2 tribus que quedaron se autodenominaron, ya que ellos usan nombre Israel, entonces reino Judá somos, reino norte. Así el país se dividió, menos de 300 años, reino Israel, totalmente se apartaron de Dios, idolatrando a diferentes dioses. Dios los mandó, el castigador era Asiria. Cuando llegó los asirios, los llevaron por completos, destruyó la ciudad, la nación, llevaron a Asiria a las 10 tribus, luego de ser transportados, nunca más pudieron regresar, hasta fecha de hoy. Entonces las 10 tribus de Israel avanzaron más allá de Asiria, llegaron a ser mezclados, absorbidos, o sea que nunca conservaron muestra de ADN. En aquel tiempo ni existía la manera de extraer ADN, no hay manera de identificarlo, porque llegaron a ser gentiles. Solo quedó el reino Judá. El reino Judá tampoco duró como los 300 años. Luego de caída del reino Israel, se apartaron de Dios. Dios los mandó el castigador, el gran rey Nabucodonosor. Los babilonios destruyeron la ciudad, templos, llevaron los judíos a Babilonia. En Babilonia ellos 70 años de cautiverios, pero Dios se acordó del pacto que había hecho con David, que su trono será firme, no por ellos, sino por el amor de David. Dios se acordó del pacto, permite una especial gracia. Luego de Babilonia sucede otro reino, es Persia, un rey perso, Ciro. Dios toca su corazón para dar una orden. Todos los judíos regresen a sus territorios. Os autorizo reconstruir templos. Luego de 70 años, los judíos se regresan a la antigua morada judea. De ahí ellos ya nunca más usaron palabra israelitas, solo judíos. ¿Y qué pasa? Esta es la historia de Israel. Y después, unos 600 años, el general Tito de Roma llega, destruye Israel, el templo, que expulsa a todos los judíos al mundo entero, inicia diáspora hasta 1948, 2000 años los judíos y todos vivieron de diásporas, sin territorios. Entonces, ¿qué pasa? Dios eligió a Abraham. Cuando eligió a Abraham, Abraham no es israelita, porque el concepto de Israel no existe todavía. Simplemente era un arameo. Por eso el libro de Deuteronomio 26:5, Moisés haciendo recuerdo dijo, nuestro padre era un arameo errante en el desierto. Dios cuando llamó a Abraham arameo, él no era israelita, no tenía Torah, porque la Torah, 5 libros de Moisés, luego de 430 años de Abraham, a través de uno del descendiente de Abraham, Moisés iba a dar. Cuando Dios eligió, Abraham no era un hombre de la ley, sino era un hombre sin la ley. Además, era incircunciso. Entonces, aquí está una providencia de Dios para que Abraham pudiera ser considerado
llamados patriarca de muchedumbre, patriarca de fe, patriarca de las naciones. Si Dios cuando eligió a Abraham, si Abraham hubiera sido circunciso, si hubiese existido ya el concepto de Israel, gentiles no tendrían ningún argumento para poder ser llamados hijos de Abraham, sino solo los israelitas. Si Abraham hubiera sido circunciso, antes de Abraham hubiera existido el país Israel, si hubiera tenido Torah. Entonces nosotros no tenemos ninguna manera de convertirnos ser hijos de Abraham. Pero cuando Dios llamó a Abraham, la condición de Abraham perfectamente igual a un gentil, arameo. No tenía Torah ni circunciso. Pero el libro de Génesis capítulo 15, Abraham creyó a Dios, su fe Dios le contó por justicia. Abraham llega a ser establecido patriarca de fe, porque la justicia que Abraham obtuvo no fue por las obras de la ley, ni existió la ley. Y la justicia que Abraham obtuvo mediante la fe aún no era circunciso. Siendo incircunciso, él creyó a Dios de que Dios le había mencionado, a él le daría una descendencia, pero no es Isaac, sino por aquella descendencia todas las familias de la tierra para ser benditas, todas las naciones serán benditas. Es aquella misma simiente de la mujer, aquella misma descendencia que Dios había prometido, le hizo enseñar, que le enseñó que tú eres elegido, de ti más adelante vendrá aquella descendencia. Esto a Abraham le hizo cobrar confianza. ¿Cómo? Yo soy elegido. De mis entrañas, de mí, aunque ahora mismo no sea, algún día viene una descendencia, la cual es el hijo de la profecía. Si me ha elegido, entonces para que esta promesa se cumpla, tiene que ser resuelto. Habrá una situación. Mi esposa es estéril, desde cuando joven. Yo soy ya muy grande en edad, soy viejo. Pero ante esta grandísima profecía, la esterilidad de mi esposa nunca podría estar contra. Entonces, esta condición no contraría a la promesa. Entonces, Dios tiene que curar a mi esposa. Porque si me ha elegido para que de mis entrañas, no sé cuándo, en qué momento, pero iba a venir aquella descendencia, mi esposa debe ser curada para poder concebir al hijo, para que la promesa se cumpla. Al principio Abraham no alcanzó a esta dimensión. Cuando Dios le hablaba, te daré descendencia, tu descendencia, creía que Dios, como le estuviera hablando, un hijo biológico suyo. Por eso él no pudo creer, pero mi esposa estéril desde cuando era joven, y además ahora está fuera de la costumbre de las mujeres, y yo ya soy grande en edad. De su imposibilidad, dentro de su límite de poder pensar y comprender, aferrado a su pobre pensamiento, no se puede, decía. Pero el libro de Génesis capítulo 15, Dios le permitió una especial gracia una noche, mientras que Abraham estaba viendo el firmamento de las estrellas. Era una noche muy extraña, porque no le caía nada de sueño. La mente más que nunca estaba despejada. Nadie estaba despierto. En silencio estaba viendo las estrellas, asombrándose. Aunque en su vida muchas veces vieron
las estrellas, pero aquella noche fue muy diferente. Son muchísimas. De repente llega un entendimiento. ¿Cuán grande poder tiene mi Dios? Si Él quisiera hacer algo en mi vida, ¿cómo no podría hacer? Y llega una voz, Abraham, cuéntalas. Trató de contarla, no se pudo, porque incontables. Así será tu descendencia. La misma palabra de siempre, pero llegó al oído de Abraham con un efecto muy distinto. Así será tu descendencia. ¿Cómo? Entonces, me está diciendo que yo también he crecido oyendo esa leyenda. Dios iba a enviar la descendencia, una descendencia, será llamado la descendencia de mujer, la simiente de mujer, nos va a traer libertad. Quiere decir que a mi persona ha elegido para que viniera esa descendencia. Si fuera así, hubo un cambio del concepto. Si fuera así, la esterilidad de mi esposa, ¿qué problema sería? Si fuera así, soy grande en edad, ¿cómo podría impedir el cumplimiento de la promesa? Abraham más que nunca comenzó a convertirse en crédulo y crédulo. Dios es quien con un puñado de polvo de la tierra formó a nuestro Padre, Dios Todopoderoso. Si fuera así, ¿qué le importaría la esterilidad? Mi edad avanzada. Entonces tú vas a poder hacer. Creyó a Dios. Pero esta fe está vinculada con Cristo. Desde la distancia, vinculada con Cristo que ha de venir. Entre Abraham y David, miles de años del espacio existe. Pero en la fe superando el límite del espacio, Abraham creyó como Cristo hubiera venido. Porque cuando Él viene tiene libertad, creyó en Él. Su fe en Dios, su fe en Cristo Jesús, Dios contó por su justicia. Creyó a Dios, su fe le fue contada por justicia. Abraham llegó a ser llamado por Dios, vi justo. Abraham recibe la justificación mediante la fe. Luego de obtener la fe, ese es el Evangelio, la justificación, el Evangelio como señal de la promesa. Dios le ordena que se circuncidara. Entonces la circuncisión es un acto de fe, pero el propósito para testimonio. Pero antes de la circuncisión, Abraham fue justificado por la fe. Luego de la salvación, recibió como señal la circuncisión. Después de la muerte de Abraham, 400 años, Moisés trae la ley. Los israelitas solo se fijan en la parte de Abraham que se les conviene. Él era circunciso, de él vino la ley. Somos circuncisos del 8º día de nuestra vida. Tenemos Torah, somos elegidos. En algún sentido es cierto, genéticamente. Pero no están fijándose en algo que está más allá. Antes de la circuncisión, antes de la existencia de Israel, Abraham mismo siendo como un gentil, por fe fue justificado en Cristo Jesús. Para que Abraham llegara a ser padre de las naciones.
Padre de multitudes. No solamente quienes nacen del Abraham genéticamente, sino los que siguen las pisadas de fe de Abraham. Ambos sean contados hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios, hijos de Abraham. Y el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, es un experto sobre ese tema, Gálatas. Él dice en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16, a Abraham no le dijo, tus descendencia como si fueran muchos, sino le dijo, tu descendencia que es uno, la cual es Cristo. Dijo. La Santa Biblia, previéndolo, apóstol Pablo dijo, Gálatas capítulo, la Santa Biblia como una persona, previéndolo que Dios ha de justificar a gentiles por medio de la fe en Cristo Jesús. A Abraham de antemano entregó la buena nueva, dice. Ya entonces, Jehová a Abraham evangelizó. Abraham siendo una persona casi 3,000 años antes del Cristo. Casi 3,000 años antes del Cristo, desde la distancia previó la venida del Cristo, creyó. Su fe Dios le contó por justicias. Luego nació Isaac. Un día Dios llama a Abraham. Abraham, tu hijo, ofréceme por holocausto en el monte que yo te enseñaré. Entre diferentes ofrendas, el holocausto es una ofrenda más cruel, porque no solamente te voltear la cabeza, despedazar todas las coyunturas, abrir el cuerpo, luego sacar todos los intestinos y órganos, y también despellejar por completos, quemarlos. Tu único hijo, ofréceme por holocausto en el monte que te enseñaré. Abraham camina 3 días y 3 noches. En la Biblia ningún número es casual, cada número es simbólico. Abraham creyó 3 días y noche. Llega al pie del monte Morías. Dios enseña, este monte es que te había dicho. Sube a la cumbre del monte Morías. Y allí ofrécelo por holocausto. Y Abraham llegó al pie del monte Morías, ya era rico y poderoso, tenía muchos criados. Entonces llegó con muchos criados. Abraham dice, ustedes quédense aquí, yo solo mis hijos subiremos. Así. Se estaban subiendo al monte Morías. Su hijo Isaac, como adolescente, después sintió algo extraño. Vio el rostro de su padre, muy serio. Nunca habla. No hay ninguna impresión. Él sintió algo. También le extrañó algo. Padre, heme aquí, mi hijo, dime, ¿no estamos yendo a ofrecer una ofrenda? Sí. Y aquí la leña en la espalda de Isaac, el fuego, una antorcha en mano de su padre, y el cuchillo en su muslo. He aquí la leña, el fuego, el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Ahí luego Abraham contesta una palabra profética.
subiremos al monte, adoraremos a Dios y regresaremos. En el monte de Jehová será provistos. Llamó Jehová Ire, dijo. En el monte de Jehová será provisto. Su hijo que preguntó, ¿y el cordero? Pero Abraham consigo no se lleva ningún cordero. Su hijo es cordero. Pero ¿qué dice? En el monte de Jehová será provisto. Subiremos, adoraremos y regresaremos. Si en el corazón de Abraham no hubiese tenido fe, no le hubiera dicho, subiremos, adoraremos y regresaremos, sino regresaré. Él dijo, regresaremos. Cuando llegó a la cumbre de Monte Morías había una piedra muy grande, excelente roca. Le pareció bien a Abraham usarlo como el altar. Quería asesinar a su hijo. Un ángel de prisa vino. Abraham, Abraham, no lo haga. Le señaló. Hay una ofrenda. Su cuerno atrapado entre árboles había. Lo sacrificó. Y se bajó de Monte Morías. Ya, acontecimientos, Dios a Abraham que enseñó, aquel monte Morías, ese mismo monte, David asigna, este es el lugar del altar del templo. Su hijo Salomón, cuando construye el templo, sobre la misma roca donde Abraham quiso ofrecer a su hijo, pero una ofrenda fue ofrecida, levantó el altar. Ese lugar donde actualmente, segundo templo más importante de musulmanes santificados, la cúpula dorada. Originalmente era el lugar del templo de Salomón. ¿Qué enseñó Dios a Abraham? ¿Qué Dios enseñó a Abraham? El lugar del altar, donde cuando venga aquella simiente, ¿en qué lugar iba a ser sacrificado para salvar la humanidad? Jesucristo, después de casi 3.000 años, cerca de aquel lugar, vean el mapa mundial, nombre del Jerusalén es un cerro. También atrás su nombre es Monte Morías. Jerusalén, Monte Calvario. Dios enseñó a Abraham en qué monte será provisto la salvación del mundo entero. En el lugar de Isaac murió un cordero. Aquel animal es símbolo de Jesucristo. También esta escena podemos ver mucha similitud. El padre lleva consigo su único hijo a sacrificarlo. A la cumbre de un monte, ¿quién lo mata? Su propio padre. El hijo en su espalda lleva maderos, leñas. 3 días y noche caminaron. Jesús 3 días y noche estuvo muertos. Entonces, Isaac, mientras que se sube, Padre, heme aquí. He aquí la leña sobre mi espalda, esta madera. En tu mano, antorcha. Y tu muslo, cuchillo. Y el cordero. En el monte de Jehová será provisto. Exactamente Dios visualiza el mundo entero. Visualiza el mundo, la escena. Cuando venga Jesucristo, el Padre Dios mismo lo asesina. En su espalda carga leña,
la cruz. Él mismo lo dirige al lugar, el altar del holocausto, altar de expiación del mundo entero. Eli, Eli, lama sabactani. ¿Quién lo mató? Dios mismo lo mató. Porque en Él cargó el pecado de todos nosotros. En el lugar de Isaac murió otro animal. ¿Qué quiere decir? Resurrección. Aunque muere, Cristo, Dios lo levanta. Perfectamente enseñó el Evangelio. Abraham no solamente llegó a ser uno del patriarca, sino conocedor del Santo Evangelio. Porque Dios a él le entregó buenas nuevas. Eso no es mi propia interpretación, sino la de la Biblia. Apóstol Pablo lo dijo en el libro de Gálatas capítulo 3. Dios a todo el mundo presentó su plan. La fe en Cristo Jesús ser contada por justicias, no las obras de la ley. Luego de establecer el pacto original no es el pacto de la ley. Hubo un pacto en el tiempo prehistórico. El pacto original es el pacto de la fe, no es el pacto de la ley. Tu fe en Cristo Jesús, cuento por tu justicia. Todas las naciones, aunque no tienen nada que ver con sangre judía, no tienen nada que ver con la circuncisión, nada que ver con la Torá, todos los gentiles que creen en Cristo Jesús, su fe contar por justicia, ser justificado mediante la fe en Cristo Jesús. Esto es el pacto original. Pero según nuestro punto de vista hay dos pactos, el viejo, el nuevo. Pero el nuevo pacto en realidad nunca es nuevo. Es el mismo pacto que había establecido con Abraham. Ante los historiadores, ante la vista nuestra, el pacto de la ley es el primer pacto. El pacto que Cristo establece, el segundo pacto, llega a ser nuevo. Pero en realidad el nuevo pacto era el pacto original desde el principio. En medio Dios establece un pacto. El pacto de la ley de Moisés. Entonces, este pacto tiene un destino, un propósito. Este pacto intermediario nunca puede salvar la gente. Porque desde el principio el pacto que salve a la gente es el pacto de la fe en Cristo Jesús. Pero ¿con qué propósito Dios introdujo un pacto contrario? Parece contrario, después de 430 años. Si no fuera por la ley, el mundo no puede conocer al pecado. Si no fuera por la ley, no puede obtener el conocimiento de ofrendas expiatorias. Porque la ley está formada por tres partes: mandamientos, reglas ceremoniales y sacrificios. Y también el número de la ley no son 10, escritos son 10. Al oído de Moisés oral, cientos, total 613 mandamientos. Entre los 613 mandamientos, 248 son mandamientos, 365 son prohibiciones.
Dios ha dado una instrucción a través de Moisés a Israel. A través de aquella instrucción, Israel perfectamente puede conceptualizar y sentir qué es pecado. Conocer el pecado. En el segundo lugar, mientras que tratan de cumplir los 603 mandamientos, todos los días de sus vidas se dan cuenta que no se pueden. No se pueden, porque son hijos del hombre pecador, Adán. Bíblicamente están depravados desde nacimientos. No se pueden cumplir. Pero Dios, cada vez que no cumpla, les enseña el diseño de la casa de Dios, el tabernáculo. Les enseña qué debe hacer cuando viole algún número de mandamiento. Traer una ofrenda a la casa, el tabernáculo, y cómo transferir su pecado que él cometió en el cuerpo de la ofrenda. Cómo sacrificarlo con la sangre de este animal expiatorio, cómo se redime su pecado, cómo recibe el perdón del pecado. A través de la ley, Dios quería instruirlos dos grandes enseñanzas. La primera, el conocimiento del pecado. La segunda, conocimiento de ofrendas expiatorias. Dios, ¿qué está preparando? Está previniendo. Es una prevención. Antes de que venga el Mesías, está instruyendo al pueblo ignorante el pecado, las ofrendas expiatorias, para que cuando venga el Cristo, se reconozcan que son pecadores, llegue al pie del Cristo, viéndolo, haciendo una comparación y análisis con las ofrendas expiatorias levíticas, la ofrenda expiatoria que Jesucristo una sola vez hace para siempre, pudieran comprender la redención eterna. La redención eterna, para que el mundo fácilmente pudiera entender y creer el perdón eterno de sus pecados, para salvar a sus almas. Esto era plan de Dios. Pero Dios eligió la tierra, eligió el linaje, aquel linaje le entregó buena nueva. También a él enseñó el lugar donde va a ser considerado el altar del holocausto, el altar expiatorio universal mundial para toda la humanidad, Monte Calvario. ¿De qué manera? Como el Padre a su propio unigénito a asesinarlos. Dios mismo manda a su Hijo unigénito, él mismo en él cargar el pecado mundo entero y luego acabarlo con el pecado. Para que todos los pecados sean perdonados y resucitarlo para destruir la potestad de la tiniebla, el poder del Hades. No solamente obtener a aquellos creyentes el perdón de los pecados, la vida eterna, la inmortalidad. Eso era plan de Dios. Ya entonces, en el libro de él, Timoteo 1, versículo 6, que dice, aunque tú cumples la ley, primero Gálatas capítulo 3, versículo 10, maldito está todos los que dependen de las obras de la ley. Malditos, ya están malditos todos los que dependen de las obras de la ley, porque dice, quienes que los hacen, los cumplen todos los días perfectamente vivirán. Ya que no podemos, estamos malditos. Malditos. También es evidente, porque Dios dijo a través del profeta Habacuc en el tiempo antiguo, vi justo por la fe vivirá. Dios mismo dijo, la única manera que un hijo de Adán puede ser
constituido justo delante de Dios por la fe, no por las obras. La fe de Cristo, la fe en Cristo Jesús. Por eso es evidente que todos los que dependen de las obras de la ley están malditos. En el primer lugar, todos los días debe hacerla, ya que no puede hacer, malditos están. También en el segundo lugar, es evidente, Dios mismo dio una clave: vi justo por la fe vivirá. La única manera que el hombre pecador se convierte en justo, por la fe de Jesucristo, la fe en la redención del Cristo. Todos los pecados suyos ser lavado, de esta manera ser justo. Pero nadie por no pecar, no hacer lo malo, hacer malo, tal que lo hace justo, no hay justo ni aun uno. Luego de Adán, ni siquiera uno. Malditos están todos los que dependen de las obras de la ley. Por eso los judíos están malditos. ¿Pero por qué Dios les conserva? Por el pacto que había hecho con su siervo David. Conserva. Días finales, otra vez les visitará, les dará la oportunidad. Llegará el momento que se les caiga la ceguera. Por ahora, ojos vendados tienen. Pero habrá momento, llegará el momento que se les quite la venda, reconocerá el Cristo que ya había venido. Pero por ahora están desgajados del olivo, buen olivo. Desgajados. Están tirados en el piso. Por ahora, por eso, espiritualmente, los judíos están malditos. Podemos ver maldiciones todos los días. Aunque Dios los cuida. Genocidio, masacre, genocidio, masacre, genocidio y masacre. Matanza, muerte, matanza, muerte. ¡Qué pobrecitos niños judíos asesinados! ¡Qué pobrecitos! Jovencitas judías violadas. ¿Desde cuando Moisés trajo la ley? Desde hace 3.500 años atrás hasta ahora se repite la historia. ¿Por qué? Así está escrito en la ley. En el libro de Deuteronomio capítulo 28. Si no cumplieres, si no guardase, si no pusiese en práctica todos los mandamientos que te diere, te escribiere, este maldez que os vendrá. Yo traeré una tropa que vosotros no entendéis su lengua. No tendrá misericordia, ni siquiera los del pecho. Violará a vuestras esposas, vuestras hijas, matará a vuestros hijos, abrirá el vientre de mujeres embarazadas, comerán sus propios estiércol, serán transportados a todo el mundo, serán esparcidos. Todo lo que Dios dijo en el libro del Deuteronomio capítulo 28, se les están cumpliendo. Aunque por el amor de David sigue protegiéndolo, pero el daño es grande, grande. Maldito están todos los que dependen de las obras de la ley. Porque dijo, los que las hacen vivirá, pero nadie hacen, solo tienen en la forma de conocimiento y ciencia. Y es evidente, Dios dijo, vi justo es de la fe, no de las obras de la ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué Dios mandó la ley? Apóstol Pablo, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romano capítulo 3.
Gálatas capítulo 3, la ley ha sido nuestro ayo. Ayo es una función del tiempo de reino griego. Los romanos lo copiaron. ¿Qué es ayo? Es un tutor. Nunca puede señorearse del heredero. Tampoco puede enseñar, sino los rudimentos, enseñanza básica al heredero. Cómo asearse, cómo bañar, cómo se lava cara, cómo limpiar el diente, le enseña. Luego, ¿está listo? Sí, lo lleva con su mano estrecha a la escuela. Lo entrega al profesor. Es ayo. Entonces, apóstol Pablo, en su época, él estando en Roma, por toda parte, mucha parte seguramente haya visto ayo. Ayo no es el mismo profesor capacitado, sino es un tutor que enseña al heredero el rudimento, enseñanza básica. La ley ha sido nuestro ayo, dice. No es nuestro profesor, nuestro maestro que nos puede salvar. La ley ha sido nuestro ayo. Nos lleva al pie del Cristo, para que todos por la fe en Cristo Jesús sean justificados. Bajo el ayo no hay salvación, la salvación está bajo el Cristo. Ya entonces, estoy resumiendo lo más posible que pueda estar recibiendo que temas, porque para poder exponerlo bien, tabernáculo, necesito mucho tiempo. Estoy resumiendo y resumiendo. Ya un día, Dios llama a Moisés al tercer mes de haberse salido de tierra de Egipto. Moisés, ven a monte Sinai. Sí, Señor. Yo quisiera saber si yo os diere el pacto, porque Dios santo. ¿Y los israelitas cumplirán? A ver, y Dios empezó a referirle todas las leyes, todos los mandamientos. Le da una oportunidad, desciende, convoca a los ancianos, retransmítelo. Quiero saber la decisión de ellos. Moisés baja de monte Sinai, esto es escrito en Éxodo capítulo 19, convoca a todos los ancianos. Y convoca a todos los ancianos, esto está escrito, Éxodo capítulo 19, 7 al 8. Moisés llamó a los ancianos, Jehová me ha dicho. Luego comenzó a referirlo todos los mandamientos. ¿Sabe cuál fue la decisión de los ancianos de Israel? A una sola misma voz. Cumpliremos, guardaremos. ¿En serio? ¿Me han oído bien? Los 603 mandamientos, ¿han oído bien? ¿Sabe cuál es la condición? Todos los días de sus vidas, todos los mencionados mandamientos, todos los momentos de sus vidas, cumplirlo, ponerlo en práctica, si no, Dios os traerá maldición. A una sola misma voz, cumpliremos, guardaremos. Moisés regresó. Así los ancianos dijeron, ¿en serio? Dios sigue hablando con él, explicando más los mandamientos. Capítulo 20, 21, 23, 24. Otra vez Dios dice a Moisés, voy a dar una oportunidad más. Moisés desciende, de nuevo convoca a los ancianos. Es la segunda oportunidad, es mi tolerancia. Pregúntelo. Entonces Moisés segunda vez se baja, con mayor detalle les refirió todas las leyes.
¿Sabe cuál fue la decisión de los israelitas? A una sola misma voz. Guardaremos, cumpliremos. Locos son. Locos son. No sabe de qué está hablando. No es que ellos estaban locos. Se metió el diablo en el corazón de ellos. El demonio se motiva en el corazón de ellos, según el entendimiento del corazón de ellos. No sabe de qué están pactando. Bueno, el pacto ya es un hecho. Moisés se regresó. Dios que dice, ya el pacto está en pie. 2 tablas de piedra, escribe los 10 mandamientos. De repente Dios dice, date prisa, date prisa. ¿Y qué pasa? Date prisa. Desciende rápido. Moisés baja. ¿Qué encontró? Aquellos orgullosos ancianos, orgullosos y presumidos pueblos, menos de unos cuantos días hicieron un becerro del oro. Estaban idolatrando. Ni siquiera unos cuantos días duraron sus juramentos. Moisés al llegar a verlo no sabía qué hacer. Se frustró. Ya el nivel de Moisés es el nivel de un fiscal, un abogado sobre derecho, asuntos legales, ya que había oído de Dios. Él sabe muy bien que el Israel se metió en una situación seria. Porque según el pacto viene genocidio. Genocidio, ninguno se salva. Genocidio, matanza. Moisés ni siquiera tenía tiempo para lamentarse. De emergencia, queriendo salvar a Israel, quebrar 2 tablas de piedras. Supuestamente romper hoja del pacto, contrato. No se vale esto, señor abogado, eso no se vale. Y rasgó. Aunque lo rasga, el pacto está en pie. Rompió 2 tablas de piedras. Luego sentía, ya es una situación de emergencia. Si Dios entra en acción, ya Israel se distingue de la historia humana. Entonces, a ver, quémalo esa cosa y reducirlo al grado de polvo, mézcalo en agua, obliga a tomarlo, maldito sean. Luego aún se sintió insuficiente. Todos los que por ahora quieren estar del lado de Dios, blanchidos, ahora doy una oportunidad. Todos los que quieren estar del lado de Dios, venid a mí. Vienen los hijos de Leví, hasta Aarón sin vergüenza, porque él hizo el becerro. Dios me da oportunidad, ahora quisiera aprovechar. Yo también aquí. ¿Con qué cara es sin vergüenza? Pero viniste. Cada quien trae en su muslo la espada, el machete. Bloquea la entrada, la salida del campamento. Asesinados todos. Vuestros parientes. ¿Qué ha sucedido en el día que la ley cayó? Un asesinato, pero de gran número, organizado por los mismos israelitas. Cayeron 3,000 hombres. Según el censo bíblico, no cuenta el número de hombres menor que 20, mayor que 50, ni siquiera mujeres. Si se suma el número total de gente caída, no es 3,000. Es un asesinato equivalente de genocidios. Al día siguiente, Moisés otra vez sube a Monte Sinai para suplicar a Dios, perdónalos. Dios que dice, por ahora me aguardo por lo que tú hiciste, pero en el día de juicio castigaré. No acepta, no concede el perdón. Por ahora solo aguanto. Otro día voy a castigarlos. Ya, ¿por qué Dios, a pesar de 13,000 víctimas, no concede el perdón?
por la naturaleza de Dios. La paga del pecado es la muerte. Cada alma que peca morirá. Moisés asesinó 3,000, pero cada quien pecó no se murió. No, insuficiente. No, ¿acaso 3,000 caídos son pocos? Falta. ¿Cuánto falta? Todos. Señor, ¿cómo? Ya aquí nosotros podemos entender el trasfondo histórico por qué era necesario el tabernáculo. Yo hago una pregunta a ustedes. ¿Cuál fue la causa directa y fundamental de la caída de 3,000 hombres? ¿Por qué causa 3,000 hombres cayeron? Por el pecado. En algún sentido sí es correcto, pero fundamentalmente. ¿Cuál fue la causa verdadera de la caída de 3,000 hombres? Luego los israelitas, cuando leemos libro de Reyes, primero, segundo, volvían a cometer pecados a nivel nacional. Pero nunca Dios exigió que todos se cayeran. Había una solución. Porque la causa verdadera de caída de 3,000 hombres parece por el pecado. En realidad, no hubo el tabernáculo, un lugar apropiado donde cuando uno peca, acercarse, ofrecer ofrenda expiatoria, ser perdonado. No tenía el camino a la expiación. No tenía manera de ser expiados. No es que por pecar gente se pierde, sino por no conocer camino a la expiación, por no conocer, no obtener el conocimiento de expiación de su pecado que Dios ya lo hizo, pero no lo conoce, se pierde. Y se pierde. ¿Por qué los israelitas, por qué Dios, a pesar de 3,000 hombres caídos, no puede decir, ya está, ya, están perdonados? No, según la manera legal que Dios estableció, el pecado no fue tratado. Cada alma que peque morirás. Si no quiere que se caigan, la paga del pecado es la muerte. Si tú no puedes morirte porque tienes una sola vida, el derramamiento de sangre, la vida de carne es la sangre. Yo la os he dado para remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de la persona. Levítico 17, versículo 11. Aún no existe el camino, aún no existe el lugar apropiado donde puede ofrecer la ofrenda expiatoria para que un pecador sea perdonado, reconciliado con Dios, justificados. Por eso la segunda vez Moisés cuando sube a monte Sinai, otra vez, segunda vez 40 días ayuno y noche. Moisés, más que la primera vez, en la primera vez con toda su atención, con la ayuda del Espíritu Santo, memorizaba, recibía 10 mandamientos escritos y los mandamientos memorizaba. Pero la segunda vez cuando subió, más que leyes, entre formación de leyes, parte del sacrificio, atentamente oyó. Dios abrió los cielos, a él le mostró el diseño del tabernáculo. Moisés, esta casa
tiene que hacer, puede proyectar el tabernáculo. Esta casa tiene que hacer en el campamento. Sé que sois pueblo rebelde, pueblo pecador, pueblo del duro servicio, volverán a cometer pecados. Yo no puedo, ningún pecador puede habitar conmigo, porque yo no soy un Dios que se complace en vuestra maldad y pecado, santo. Pero tanto me exige mi compañía en el medio del campamento pecador, en el centro, límpialo, prepáralo, una zona restringida. En el medio, hazlo este tabernáculo, conforme al diseño que te muestro. No lo invente, sino conforme al diseño del templo santo del cielo, hazlo una réplica. Luego dio el libro Levíticos. Entonces, tu hermano Aarón y tribu Leví, yo voy a consagrar por tribu sacerdotal. Ellos día y noche dedicarán en ministrar por el pueblo. Les educaré con el conocimiento de ofrendas, con el conocimiento de Dios. Turnándose, ellos trabajarán en el tabernáculo. Cuando uno del pueblo pecare, cometer algún pecado, vendrá a este lugar, ya que la paga del pecado es la muerte, traerá una ofrenda. Hay un video más atrás donde proyecta muy bien cómo era la ofrenda expiatoria. Brevemente puedo mostrarlo. En mi diapositiva hay un video. Un video donde se muestra muy bien, aunque es una imaginación cómo era el tiempo de Moisés, pero la idea transmite muy bien. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Ya? This man is you and I, the sinner. He Ya un brings hombre the innocent pecador lamb, a picture of está our Lord entrando al Jesus Christ. This is what they tabernáculo. do in the Old El Testament. sacerdote lo He espera. brings it to the priest. The priest represents God's eyes. And Revisa God's que eyes la is condición de Christ's ofrenda examines aprobada o not no, us, sin mancha, but our lamb. sin It's defecto, not a question of how good you are, it's a question of ya how está good your aprobado. lamb is. Lo que It's obvious sigue, why you are there. la You have transferencia sinned. del pecado So he checks con out, el the lamb acto is de good. imposición del mano. You and I, El pecado se transfiere upon the a la lamb. cabeza de ofrenda. Trust in Christ, you place Pero en este video, algo que es invisible visualiza cómo el pecado se transmite. That's what happened at the cross. Ya el pecado está en el cuerpo del animal. All of La Christ's paga del pecado es la muerte. righteousness ¿Qué hace? goes into you. Degollarlos, Amen. matarlos. And the priest hands you the knife and you kill the lamb. It's our sin. La sangre, So that we pintarlo, 4 cuernos ya está pintado de la all- the sangre. lamb dies in our place. La carne, Yes, the quemarlo, lamb el dies resto de in sangre the fire echado of al pie del judgment. altar, But obtuve el you perdón walk de away pecados. with the favor of God, the blessings of God, with the promises of God. Así los israelitas obtenía el perdón del pecados. Ya para terminar en esta hora, pudimos llegar hasta la parte por qué era necesario el tabernáculo. Si no fuera el tabernáculo, Dios no puede acompañar con la nación no santa, pecadora, con el campamento del duro servicio. No puede caminar, no puede ir juntos. A ver, ¿me puede avisar hasta cuándo es? ¿Se acaba mi tiempo? Sí. Cuando yo comparto, yo me entrego total a la palabra, a veces no puedo sensibilizar, yo ahora comparto. Entonces, ¿qué pasa? Por eso nosotros podemos entender era necesario el tabernáculo. Entonces, mañana ya entraremos al tabernáculo. En el tabernáculo hay mucho misterio y secreto, maravilloso. Nos describe
perfectamente cómo el Hijo de Dios quitó el pecado del mundo, cómo nos limpió. Podemos obtener el perfecto conocimiento. Cualquiera puede obtener la certeza del perdón de todos los pecados por medio de estudio del tabernáculo de tiempo antiguo. Tiene gran enseñanza para los tiempos modernos. Vamos a orar al Señor para terminar. Padre Dios, te agradecemos. Al leer la Biblia podemos sentir y palpar tu cariño hacia nosotros. Nos has tratado como al Hijo, con mucha paciencia, tolerancia, como un padre o una madre con su propio hijo, su propia hija, le demuestra que tiene mucha paciencia, enseñando cada letra, cada número, también con un libro de caricatura, enseñándole cada animal. Este es el león, es el tigre, este es jirafa. Nos damos cuenta que el Padre Dios nos trató igual, como un padre con mucha paciencia enseñar a su hijo. Desde el libro de Génesis nos demuestra el plan de la salvación. Eligió la tierra, eligió el hombre. Aquel hombre entregó el conocimiento de la salvación. Ahí ese hombre enseñó dónde el Mesías iba a ser sacrificado. Luego, por medio de Moisés, nos enseña una nueva instrucción, la ley, para que obtengamos el conocimiento del pecado, también el conocimiento de los sacrificios expiatorios, para que cuando venga el Mesías, llegando al pie del Mesías, viéndolo, haciendo una comparación por la instrucción, fácilmente pueda entender: ah, tú eres Salvador, de esta manera como Cordero de Dios. Moriste en mi lugar. Con tu sangre derramada, limpiaste mis pecados. Pero no como aquellas ofrendas cuya validez, vigencia de la sangre, era un solo pecado. Pero tu sangre eterna derramaste, y cuya vigencia para siempre, para limpiarnos, salvar una vez para siempre. Así nos rescataste, así para poder convencernos, darnos la perfecta instrucción y la fe en nuestro corazón, para que todos sean salvados. Padre, te agradecemos por tu amor, por tu misericordia. Tú no nos menosprecias, tú no nos desprecias, aunque somos inferiores. Si tú no nos amas, tú nos estimas, pues te agradecemos. También, Padre, mañana permite que los líderes cristianos se regresen, y más, hasta algunos que hoy no han venido, que vengan en ese lugar. Cuando estudiemos juntos, el mismo Espíritu Santo ilumine a nuestro corazón oscuro, corriendo toda la oscuridad, alumbrar a los ojos de nuestro corazón, trae la libertad, la certeza y convicción. Tu Espíritu habitar en medio de nuestro corazón, usar nuestra vida poderosamente. Así bendícenos, te agradecemos, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias al Señor, gracias por sus paciencias. Bueno, terminamos. Sí, muchas gracias a Dios y al gran siervo de Dios que nos impartió. Tengo 3 anuncios. Primero, CLF, Congreso de Líderes Cristianos, 2 días, 2 mañanas, hoy viernes y mañana sábado, a la misma hora. Hoy se realizó 2 sesiones, mañana toca 3ª y 4ª sesión. Y también paralelamente, desde hoy día viernes hasta el día domingo, esto en turno de la noche, tenemos el gran seminario bíblico. Para toda la familia, para todos los miembros, pastores también están invitados. Esta noche empezamos hasta el día domingo en la noche, gran seminario bíblico. Bien,
con todo este evento estamos realizando con miras al año. Nosotros vamos a realizar por el bicentenario en Bolivia, en Sucre, gran campamento mundial de IYF y gran congreso de líderes cristianos se realizará al año, fecha aproximado del 30 al 2 de enero. 30 de enero, 2 de febrero, perdón. Bien, con esta información hoy hemos terminado esta primera y segunda sesión de Gran Congreso de Líderes Cristianos. Muchas gracias, hasta mañana y esta noche.